Esta historia comienza en una tierra prohibida, donde un cultivador habla de que ya no le importa nada, mientras comenta llamarse Nie Xiaotian, cuenta que era un estudiante de bachillerato con especialidades de artes marciales, que tras romperse la pierna antes de los exámenes de ingreso, pensó que sus estudios habían terminado, hasta que de la nada conoció a un búho extraño, quien lo miró con una sonrisa y se abalanzó sobre él. Cuenta que este resultó ser un sistema de aprendizaje, quien le contó que un año en su mundo equivalía a un minuto de su mundo real. Cuenta que no se lo pensó y firmó un contrato de 500 años. Menciona que pensó que estos 500 años solo serían como una noche de sueño. Cuenta que después de 100 años de duro trabajo pudo obtenerlo todo, pero que se dio cuenta de que aún le faltaban 400 años. Cuenta que el sistema le mencionó que no podía volver a menos que muriera, que el suicidio no era una opción para él. Mientras cuenta que en estos años solo pudo conocer a un burro, comenta que la única manera de que pueda morir es que él lo mate de una patada. Cuenta que por esto decidió darle de beber e incluso le enseñó a cómo apuntar a la cabeza. Mientras habla de que todo lo preparó para este momento, usa una técnica con el cual le da 1000 años de muerte. Mientras recibe el golpe que deseaba, siente como su vida vuelve a renacer. Así vemos cómo termina la vida de nuestro prota. Al mismo tiempo, en lo profundo de la tierra prohibida, un maestro cuenta que según la historia, en este lugar va encerrado el dios demonio Yatian, mientras cuenta que ese demonio convirtió este lugar en una tierra prohibida. Vemos que era el anciano Li Fen de 999 años, jefe de los mosqueteros de las 4 hojas. Tras esto cuenta que en el pasado había un clan llamado Rey Celestial, que estos eran responsables de vigilar esta tumba, pero que gracias a la corte del emperador eso terminó, que desafortunadamente hace 900 años estos desaparecieron. Mientras una discípula pregunta qué quiere decir, pregunta si habla de que esta niebla desaparecerá algún día. Así vemos a la discípula Yao Buhui de 16 años, quien es la segunda emperatriz de los mosqueteros de las 4 hojas. El maestro afirma mencionando que lo hará. Otra escucha y pregunta si este lugar sigue siendo una tierra prohibida. Así vemos a la discípula Lucier de 15 años, quien es la primera emperatriz de los mosqueteros de las 4 hojas. El maestro lo piensa y mientras no sabe qué decir. Las discípulas rápidamente piden que se explique. Tras esto el maestro cuenta una profecía y mientras su espada se eleva, este rápidamente empieza a hacer trazos. Tras esto cuenta que después de que la vida pasada se desvanezca, una nueva vida surgirá. La discípula mayor escucha y pregunta si acaso quiere decir que el antiguo dios demonio renacerá. El maestro le dice que sí, por lo que deduce que eso significa que habrá caos. Esta noticia sorprende a la discípula y el maestro calmándola le dice que este mundo nunca tuvo paz. Tras esto la segunda discípula pregunta si acaso conoció a la última emperatriz. El maestro no lo niega e indica que lo hizo. Al mismo tiempo, en otra parte de la tierra prohibida, el burro de nuestro prota habla de que la alimentó con vino inmortal durante un mes, que su sabor le permitió transformarse y tomar una forma humana. Mientras habla de no querer molestar a su maestro con esta transformación, suelta una risa ya que se atrevió a pincharla con el dedo. Así mientras avanza con mucha alegría, vemos que al siguiente instante llega a un acantilado. Mientras habla de que no puede molestar al maestro, se pregunta si las canciones que suele cantar suelen provocar ese dolor de tormenta. Así decide intentarlo y verificar. Volviendo con los cultivadores, el maestro se sorprende y mientras habla de lo que siente, se pregunta por el sonido ya que tiene un lema profundo. La discípula mayor escucha y pregunta a la hermana menor si puede reconocer la melodía. Mientras esta revela nunca haberla escuchado, empieza a entender el significado de la canción. Mientras no puede creerlo, se pregunta si acaso es una música celestial que puede comprender. Así tras saber esto rápidamente se pone en posición para cultivar. Mientras descifra las palabras de esta canción, vemos cómo empieza a progresar en el cultivo. Tras esto vemos que logra avanzar a la etapa de segunda hoja, mientras la hermana mayor no puede creerlo. El maestro habla de que encontró una gran oportunidad para avanzar, pero al pensarlo menciona que esta oportunidad fue demasiado extraña. Al mismo tiempo, volviendo con la demonio burro, esta se alegra ya que fue muy refrescante el relajarse, pero confundida se pregunta del por qué no apareció la tormenta de transformación. Mientras cuenta que cuando su maestro la canta suelen aparecer, repentinamente ve cómo la niebla roja desaparece. Tras esto se sorprende y pregunta del por qué pasó esto. Al mismo tiempo, volviendo con los cultivadores, la segunda discípula logra ver a una persona deduciendo que ella debe ser la persona que cantó esa canción. Mientras saluda, esta la observa y se pregunta quién es. Mientras la discípula pregunta por el título de la canción, la demonio burro se sorprende y reconoce que son cultivadores humanos. Tras esto sale corriendo comentando que debe volver con su maestro.
En eso los compañeros cultivadores despiertan y mientras la discípula mayor pide que observe, observan cómo la segunda discípula se preparaba para marcharse, mientras persigue a la cultivadora a una residencia. Tanto el maestro como la hermana mayor piden que no vaya sola a ese lugar, sin poder detenerla deciden ir y detenerla. Al mismo tiempo en el patio de nuestro protagonista, vemos que este iba inconsciente tras la gran patada que recibió, mientras el burro ingresa gritando, rápidamente empieza a despertar a nuestro protagonista. Este se levanta confundido y se pregunta del por qué no murió, mientras habla de que no solo no murió sino que más bien la niebla desapareció. Vemos que los cultivadores se sorprenden ya que esa mujer resultó ser un burro demonio. Por otra parte el maestro al ver a nuestro prota deduce que él debe ser la persona de la profecía. Nuestro protagonista por otra parte se pregunta quiénes son y si acaso este era un mundo de cultivo. Mientras piensa en esto, cuenta que pensó que este mundo solo era este pequeño lugar, sonriendo habla de que es perfecto ya que así podrá encontrar a un poderoso para que lo mate y devolverlo a su mundo real. Por otra parte el maestro al verlo, comenta que deben matarlo, que si lo dejan se convertirá en una gran amenaza del futuro. Pero viéndolo se pregunta si podrán hacerlo, mientras habla de que su cultivo está dañado, observa a sus discípulas mencionando que solo le queda un año de vida. Habla de que él está en su crepúsculo pero que ellas aún están en la flor de su vida. Mientras el burro empieza a burlarse de ellos, la discípula mayor se molesta y trata de atacar. Esta reacción alegra a nuestro prota y el burro continuando con sus burlas, pide que ataquen y se atrevan a enfrentarse a su maestro. Mientras el maestro se presenta, pide al amigo cultivador que le diga su nombre, nuestro prota se presenta y mientras habla de que no es un daoísta cultivador, el anciano no le cree y recuerda que en su vida anterior lo llamaban Nitian, pero que en esta tomó el nombre de Nie Xiaotian. Mientras habla que no podrá engañarlo, menciona conocer sus malas intenciones hacia él, en eso nuestro prota cambia el ambiente y mientras pide que tomen asiento, el maestro agradece pero pensando indica que echará un vistazo para ver qué trama este demonio. Así mientras estos cultivadores son guiados al interior, al siguiente instante las discípulas quedan sorprendidas, tras esto nuestro protagonista pide que lo esperen mientras hace la comida, mientras sale a toda velocidad. El maestro no puede creer que sea tan aterrador, ya que incluso su guarida tiene una gran energía espiritual. Mientras la discípula mayor habla sobre esto, la menor pregunta si pueden cultivar, pregunta si deberían de aprovechar para avanzar rápidamente. El maestro las calma y mientras habla de que no pueden confiar, pide que se controlen y no se precipiten, en eso el demonio burro ríe y tomando su forma humana, les dice que ellos simples mortales no podrán ver a través de las técnicas de su maestro. Esta actitud molesta a la discípula mayor, quien sin soportarla lanza un ataque, mientras la demonio burro se burla, pregunta si en serio se atrevió a desenvainar su espada contra ella. Así vemos a Mudanki de 100 años, espadachina de 4 hojas de la raza demoníaca. Mientras manipula la hoja de la espada, pregunta si acaso pensó que escapó por miedo a ellos, mientras habla de que puede derrotarlos sin ningún esfuerzo. La discípula menor rápidamente la corrige, hecho esto confiesa que solo quería preguntarle sobre esa canción. El maestro por otra parte no puede aceptarlo, ya que este demonio tiene su mismo nivel, por lo que se pregunta por el verdadero nivel de este joven. Con esto en mente rápidamente pide que no sean irrespetuosas, dicho esto la otra le arrebata su arma y mientras habla de que es muy sensato, rápidamente la vuelve a su estado original y se la devuelve a la cultivadora. Tras esto esta no puede creerlo ya que tiene un poder aterrador. Con esto solucionado la demonio pide que una vez terminen, simplemente se pierdan y no los molesten más. Dicho esto se retira soltando un poderoso gas. Tras esto la discípula menor se convence de que es alguien poderosa. Momentos después mientras nuestro prota habla de no tener muchos ingredientes, pensando se lamenta ya que no preparó buenas cosas, aún así habla de tener mucho vino por lo que pueden tomar cuanto quieran. Pero pensando espera que se emborrachen pronto para así provocarlos y morir accidentalmente. En eso mientras los cultivadores sienten la esencia, rápidamente se maravillan ya que esto es una gran oportunidad, mientras el maestro habla de no sentir ningún veneno, se convence de que esta comida está limpia para consumir. Tras esto nuestro prota le cuenta que esto es tofu. La muchacha escucha y sorprendida pregunta qué es eso. Nuestro prota recuerda que eso no existe en este mundo, por lo que rápidamente explica que es una comida hecha a través de la alquimia, que es similar a cuando refinas pastillas. La otra comprende y pregunta si es un tipo de elixir. Nuestro prota le dice que sí, a lo que la otra rápidamente dispone a probarlo, mientras se maravilla por lo delicioso que está. La hermana mayor afirma esto comentando que está increíble. Estas reacciones no agradan al maestro, quien recuerda haberles dicho de que tuvieran cuidado y no bajarán la guardia. En eso nuestro prota se alegra y pide hacer un brindis por esta reunión, mientras juntan sus copas para celebrar. Al siguiente instante se echan un trago, mientras cada uno tiene su pensamiento. Nuestro prota espera que se emborrachen y puedan matarlo.
Tras esto la segunda discípula siente como su cultivo empezó a avanzar. El maestro también nota esto ya que incluso sus heridas viejas están mejorando un poco. Por otra parte la discípula mayor siente un mareo y mientras pierde el conocimiento. Nuestro protagonista rápidamente la sujeta, tras esto pregunta si ya se emborrachó, mientras la discípula mayor tiene una iluminación, nuestro prota se percata de que ya llegó su hora. Mientras no puede creer que haya llegado tan pronto, confiesa que esperó bastante tiempo este momento. Mientras la hermana menor se alarma por esto, el maestro rápidamente la tranquiliza, pero pensando sabe que con cada avance duplica su poder por poco tiempo. Maliciosamente espera que tras esto ella pueda aprovechar y acabar con ese demonio. Por otra parte nuestro protagonista ruega para que lo acabe. En eso la demonio burro levanta sus orejas y sintiendo la amenaza hacia su maestro, rápidamente corre a salvarlo, mientras se lanza dispuesta a salvarlo, al siguiente instante todos en el salón quedan sorprendidos, ya que observan que ésta con sus pezuñas logró bloquear la espada y que de paso logró partirla en trocitos. Mientras la demonio burro maldice a estos humanos. El maestro no puede creer que lo haya destruido de una patada. Por otra parte nuestro prota decepcionado se pregunta si esto en serio era una espada de un cultivador. En eso la muchacha recobra el sentido y nuestro prota al verla se pregunta qué pasa, mientras la otra se aguanta las ganas, al siguiente instante no soporta y lo escupe en toda la cara. Mientras sus compañeros no pueden creerlo, nuestro prota se pregunta si esto es sangre. Así la observa y no puede creer que su vino la haya hecho colapsar. Mientras habla de que esto es raro, observa cómo estos se preocupan por un cultivador. Tras comprender algo se pregunta si acaso estos son estafadores, si no podrán matarlo. Mientras observa cómo el búho se burla, este recuerda todo lo aprendido en estos 100 años por lo que sus conocimientos médicos lo ayudarán. Con esto en mente se pone manos a la obra y firmemente pide que le dejen diagnosticarla. Dicho esto rápidamente dispone a tomarle el pulso. Mientras menciona muchos síntomas habla de que tiene una enfermedad bastante seria. El maestro no lo niega y confiesa que siempre ha sido así desde su nacimiento. La menor se sorprende y pregunta si hay un tratamiento. Nuestro prota no lo niega por lo que pide que lo ayuden y le quiten los zapatos y los calcetines, mientras la discípula menor obedece a la petición. Nuestro prota se concentra y haciendo los puntos de acupuntura. Menciona que regulará su ki y romperá su estancamiento, mientras hace este procedimiento en varias partes de su cuerpo. Vemos que pone la última aguja comentando que con esto curará su dolencia. Mientras la discípula mayor se recupera, la menor no puede creer que en verdad haya despertado, mientras nuestro prota no se sorprende. No esperaba que estos años de estudio sirvieran para algo. En eso la discípula mayor se levanta y pregunta por estas agujas. El maestro por otra parte la tranquiliza y mientras le dice que se recuperará, pensando recuerda que el demonio tenía una técnica de agujas, que pudo conocerla cuando era joven y estaba en el Palacio Imperial. Mientras habla de que nunca esperó que los ayudará. Se alegra de que haya podido curar a su pequeña discípula. Tras esto habla de que el joven la salvó y usó sus habilidades médicas en ella, mientras la discípula mayor agradece al gran señor. Nuestro prota se avergüenza y pide que no lo mencione, pero pensando no esperaba hacer una buena acción usando sus habilidades, mientras menciona que solo quería morir. Se pregunta cómo debería de buscar su muerte a partir de ahora. En eso el maestro cuenta lo que pasó y mientras la discípula se disculpa por sus acciones, al siguiente instante nuestro prota se echa toda la culpa, por lo que pide disculpas por destruir su preciosa espada. Mientras habla de que él educó a ese burro desvergonzado, la discípula mayor lo calma e indica que no tiene la culpa. Mientras habla de que esto fue causa de su pérdida de control, se disculpa con su espada y promete darle un buen entierro y una despedida digna, mientras el maestro le recuerda que esta era su compañera. Le dice que entiende su angustia por perderla, mientras habla de que deben darle una despedida digna. La discípula mayor pide al gran señor que le otorgue un poco de su vino, que honrará la vida de su buena compañera. Nuestro prota accede pero le dice que no será suficiente. Dicho esto saca objetos y al siguiente instante se prepara. La discípula menor no comprende qué hace a lo que nuestro prota le cuenta que para despedir a un amigo se requiere vino y una gran poesía, mientras menciona que los deslumbrará con su técnica. La discípula mayor acepta y pide que le haga uno, mientras nuestro protagonista comienza. Vemos cómo los cultivadores se maravillan con cada trazo que hace, mientras hablan de que esto es la esencia de la espada. Vemos cómo cada frase era profunda y honorada hacia la cultivación de la espada. Tras terminar nuestro prota se alivia y entregándolo espera que lo acepte como su forma de disculpas. También le dice que es su forma de mostrar respeto hacia su arma divina. Mientras la muchacha agradece por este gesto, espera que este gran poema la acompañe a su destino. En eso algo ocurre y el maestro, sintiendo esto, rápidamente pregunta si pueden molestarlo por un tiempo más. Pensando menciona que no sabe sus motivos, por lo que se quedará y lo seguirá observando un poco más.
Nuestro prota no lo rechaza y mientras le dice tener habitaciones libres, pide que se queden sin preocupación, pero pensando habla de que podría mantenerlos y usarlos para sus propios problemas. Mientras ambos tienen distintas ideas, esperan no molestarse y continuar con la convivencia. Más tarde, tras caer la noche, nuestro prota observa la tumba y sorprendido no esperaba que en serio le haya hecho una lápida. Aún así se alivia y espera algún día encontrar la paz como lo hizo ella, mientras menciona querer morir y encontrar la paz. Recuerda que él anteriormente era un estudiante de artes marciales, que por salvar a una desconocida terminó rompiéndose la pierna, que debido a eso tuvo que renunciar a su sueño y centrarse solo a estudiar. Mientras confiesa que este sufrimiento se debe por culpa de este sistema molesto, habla de que ya no podrá retomar su camino de las artes marciales, empieza a llorar y a lamentarse por todo lo que vivió. En eso una brisna lo tranquiliza y nuestro prota sintiéndolo pregunta si es el alma de la pequeña espada. Mientras habla de que fue de gran ayuda, menciona que como último regalo le enseñará una técnica, mientras pide que observe su serie de movimientos. Al siguiente instante vemos como este empieza a usar el Tai Chi, mientras manifiesta una presencia. Vemos como al siguiente instante logra liberarlo, al mismo tiempo volviendo con la discípula menor, esta repentinamente siente una brisa refrescante, pero al levantar la mirada se pregunta por lo que ocurre. Así momentos después logra ver a nuestro protagonista y sorprendida se pregunta por ese tipo de arte marcial que va practicando, mientras no comprende, habla de que debería de llamar a su hermana mayor para preguntarle. Minutos después, tras contar lo ocurrido, la hermana mayor escucha y ya comprende del por qué siente este calor, mientras habla de que la va ayudando a romper sus límites. Menciona que es alguien extraordinario por lo que se pregunta por su verdadero origen. Momentos después, tras terminar con sus movimientos, no puede creer que su arte marcial haya mejorado bastante, nos cuenta que anteriormente practicaba seriamente, pero que ahora puede ver que sus esfuerzos dieron fruto. Mientras habla de que continuará experimentando este sentimiento, cuenta que practicará y lo elevará a lo más alto, pero al siguiente instante truenos empiezan a caer haciendo que nuestro prota se sorprenda y caiga del susto, mientras no comprende del por qué apareció una gran tormenta. Vemos cómo esta no se contiene y empieza a machacar todo a su paso. Este acto lo deja espantado y comprende que si eso lo golpea definitivamente lo matará, mientras tiene esta idea loca. Habla de que nunca esperó de que apareciera esta oportunidad para morir. Mientras habla de que es un rayo celestial, pide que mate a esta persona humilde con un rayo suyo, mientras fantasea del cómo llegará a morir y regresará a su mundo. Vemos que al mismo tiempo en el interior de su residencia, una de las discípulas empieza a practicar, mientras la mayor pregunta por lo que hace. Esta cuenta la técnica que vio del gran señor e indica querer copiar sus movimientos para enseñárselo. La hermana mayor se conmueve y con un gesto pide que se acerque. La hermana menor no entiende de esto y al acercarse la mayor simplemente le acaricia la cabeza, mientras le dice que no podrá comprender la técnica del gran señor. Habla de que no podrá seguir su legítimo y es demasiado joven para comprenderlo. Así mientras charlan por un momento, la demonio burro se molesta al escucharlas y levantándose en sus dos patas, al siguiente instante toma su forma humana, mientras ésta se burla, habla de que una niña como ella nunca podrá copiar las técnicas de su maestro, pero que ella lo logrará y usará la técnica que aprendió. Mientras habla de que debe encontrar un lugar para practicarlo, al siguiente instante vemos que llega a una cima, mientras recuerda los movimientos de su maestro. Rápidamente se pone en posición y copiando la técnica que aprendió, vemos que empieza a manifestar todos los movimientos que vio. Mientras continúa con esto, vemos que al mismo tiempo sobre las nubes, un espíritu del trueno habla de haber lanzado un trueno por susto al ver una gran incrementación de energía, pero de repente alguien lo molesta y mientras pregunta qué pasa, rápidamente baja la cabeza preguntando si acaso quiere que vea abajo. Tras esto observa a una criatura. Mientras reconoce que se trata de un burro transformado, se pregunta si ella fue la causa de quien lo asustó. Mientras habla de que se las pagará, suelta una risa pidiendo a sus truenos que le den un castigo por él. Así mientras varias descargas caen, vemos que al mismo tiempo nuestro protagonista esperaba su turno. Al no recibir una descarga empieza a maldecir y a no creer que ni siquiera la física de atracción sirva en este mundo. Mientras habla de que es un mundo inmortal, rápidamente empieza a tener ideas para poder atraer esos relámpagos. Tras concluir jura de muchas maneras indicando que si las cumple será golpeado por un trueno. Mientras fantasea por un momento, habla de que lo probará y verá si está en lo cierto. Así al siguiente instante recibe una descarga haciendo que su teoría sea verdad. Por otra parte, el espíritu del trueno maldice ya que se confundió de objetivo. Nuestro protagonista, tras comprender esto, rápidamente se pone en posición y empieza a prometer y jurar por cualquier cosa y que si no llega a cumplirlo será golpeado por un trueno. Al mismo tiempo, volviendo con la demonio burro,
vemos que ninguno de los relámpagos llegó a darle, mientras el espíritu del trueno enfurece por esto, no soporta su arrogancia por lo que decide lanzar un rayo completo. Mientras habla de querer comer carne de burro al vapor, vemos que su ataque se dirige a toda velocidad, en el transcurso de repente escucha una promesa de nuestro prota, esto lo molesta por lo que decide cambiar de transcurso. Mientras el espíritu del trueno no comprende qué pasó, nuestro prota sonríe ya que por fin llegó su momento de partir. Mientras espera el impacto, vemos como al siguiente instante estos truenos solo lo sobrepasan y colisionan en otro lugar, momentos después tras caer el amanecer. El anciano abre las puertas y recordando la catástrofe de anoche no puede creerlo. En eso es sorprendido y mientras pregunta si ya despertaron, la discípula mayor cuenta haber sentido una gran catástrofe, que se preguntaba si pasó por una tribulación. El maestro lo niega y mientras cuenta que otro maestro la causó, pensando revela que él no atraería esa calamidad. La discípula comprende y pregunta si sabe el origen de esa calamidad. El maestro cuenta que esto se debe cuando un legendario nace o cuando el cielo quiere arreglar las cosas, así mientras cuenta de esto. La discípula menor se sorprende ya que no esperaba que el trueno de ayer fuera tan poderoso, mientras continúa contando, habla de que el Hijo del Cielo aparece de 1 en 100.000 personas, que para crecer atrae 9 truenos aniquilando con lo demás. Mientras habla de que este Hijo del Cielo no es más que un engendro, sabe que es cuestión de tiempo para que acabe con todos en el mundo, mientras no comprende del por qué siguen vivos después de aquella catástrofe. La discípula menor rápidamente da la bienvenida al gran señor, mientras nuestro protagonista saluda, vemos que el anciano se convence de que su teoría es correcta, tras esto no puede creerlo ya que pudo salir ileso. Mientras las discípulas lo halagan, nuestro prota se alegra de que ya esté bien de su lesión, la otra agradece y mientras cuenta que gracias a su tratamiento se curó por completo, nuestro prota se avergüenza y pide que no se exceda, que aún le falta ser curada. En eso la menor no pierde el tiempo y mientras cuenta lo que pasó anoche, habla de que su maestro les contó que eran los 9 truenos de la tribulación, nuestro prota se sorprende, pero le cuenta que a su parecer no eran los 9 truenos, ya que eran demasiado débiles, mientras cuenta que fue golpeado toda la noche por esos truenos. Habla de que solo se entumeció y no recibió ningún daño mortal, estas palabras sorprenden al anciano, quien molesto no puede creer que siga ocultando su identidad, mientras habla de que su burro fue quien atrajo esos truenos del desastre. Vemos que al mismo tiempo este animal siente las malas mañas del anciano, tras esto no puede creer que en verdad sea aquel demonio, por lo que no se imagina qué pasará una vez recupere toda su fuerza. Mientras habla de que no debe permitir que siga creciendo, concluye de que debe encargarse y acabarlo. Momentos después mientras nuestro prota descansa, pensando maldice ya que por esperar esos truenos toda la noche ahora repentinamente le entró un gran sueño, mientras la discípula menor se preocupa, vemos que el maestro ya tiene sus planes. Tras esto nuestro prota habla de estar bien y que solo desea dormir un poco, que una vez despierte les hará una gran comida, en eso el anciano ve una oportunidad, por lo que rápidamente pide que descanse y recupere sus ánimos. Dicho esto habla de que él cocinará y lo alimentará, estas palabras sorprenden a las discípulas y nuestro prota no rechazando su amabilidad decide aceptar, tras esto el maestro pide a sus discípulas que lo ayuden, mientras ambas se lamentan. La menor no puede creer que vayan a sufrir nuevamente por la comida del maestro, en eso recibe un golpe y mientras el maestro sale furioso, no puede creer que duden de su habilidad de cocina. Momentos después mientras ambas discípulas lo espían, el maestro habla de que solo debe tener los ingredientes correctos, que es igual a cómo crear un veneno, mientras prepara los ingredientes, menciona que aunque no sea fuerte tiene la certeza de poder envenenarlo. De repente ve algo extraño y sin creerlo no puede creer que pase esto, así al siguiente instante una explosión ocurre y la discípula mayor preocupada pregunta si está bien, el maestro por otra parte no entiende qué pasó y del por qué explotó tan repentinamente. Más tarde mientras lo vendan, el maestro no comprende e inspeccionando la olla habla de que es un hierro normal, pero al siguiente instante esta empieza a brillar y de un momento a otro sale el espíritu del trueno. Mientras el anciano no puede creerlo, se pregunta si acaso ese demonio selló al espíritu del trueno en esta olla de hierro. Mientras habla de que ahora esto se convirtió en un artefacto de primer nivel, ya entiende del por qué repentinamente explotó su preparación, mientras tiene varias deducciones del cómo lo hizo. Se convence de que no debe ser descuidado a partir de ahora cuando hable con él. En eso nuestro protagonista los interrumpe y mientras habla de haber escuchado una explosión, pregunta si se encuentran bien, el anciano le dice que sí y mientras cuenta que solo hubo un problema, pensándolo maldice ya que no tuvo piedad contra él. Nuestro prota sin entender su reacción, se pregunta si en serio está bien con esas quemaduras, mientras no entiende de su reacción y sus acciones, recuerda palabras donde mencionaron que las explosiones son un arte.
Con esto en mente se pregunta si en este mundo los expertos siempre tienen estas heridas o quemaduras, mientras comprende que esto debe ser verdad, pide al anciano que no se esfuerce, que mejor le revisará las heridas que se causó. Esto sorprende al anciano, quien rápidamente se disculpa y confiesa que se sanará una vez descanse. Pero pensando menciona que no debe darle una oportunidad y no caer en sus trucos. Para su sorpresa, las discípulas lo detienen y mientras éste las reprende por lo que hacen, las discípulas hablan de que debe dejarse examinar, que debe valorar su salud. Pero de repente la discípula mayor siente algo y mientras se retuerce por el dolor, habla de sentir una sensación punzante, como si una energía fluyera por todo su cuerpo, mientras la menor pide al gran maestro que la revise. Vemos que poco después nuestro prota encuentra una aguja en su cuerpo, mientras dispone a retirarla, rápidamente se disculpa ya que se le había olvidado quitarle una aguja el día anterior. Esto tranquiliza a los otros y la señorita mayor, dirigiéndose a nuestro prota, pide que no se preocupe ya que si no fuera por él ella ya no estaría viva. Esto alegra a nuestro prota, pero pensándolo bien tiene una idea. Con esto en mente pide que lo esperen, mientras hace un desayuno para todos. Momentos después, tras traerlo preparado, rápidamente lo sirve y pide que lo prueben. Mientras el anciano ve la textura y la esencia del cielo y la tierra, se pregunta si acaso está tratando de ganarse su favor. Mientras tiene varias ideas de lo que podría estar tramando, habla de que solo lo probará y no caerá en sus malévolos planes. En eso de repente sueltan el platillo y mientras preguntan a la discípula mayor si está bien, esta se disculpa con el gran señor y confiesa que está a punto de abrirse paso al siguiente nivel. Mientras la hermana menor no puede creerlo, observan cómo Yao Buhui tiene su avance. Mientras ésta logra entrar a la espada de 3 hojas, el maestro no puede creer que se haya saltado un nivel y haya entrado a la etapa de 3 hojas. Mientras observa la ración de comida, habla de que esto no debe ser el responsable de su avance. Mientras recuerda que ella recibió el tratamiento de ese demonio, se pregunta si acaso al recibir el tratamiento y comer esto puede abrirse paso. Mientras habla de querer experimentar lo mismo, rápidamente se dirige a nuestro protagonista. Mientras se come toda la sopa preparada, habla de sentirse un poco incómodo por lo que quiere que le dé un poco de su tratamiento de acupuntura. Esto sorprende a nuestro prota, quien molesto se pregunta si acaso quiere jugar con él. Más tarde, mientras el anciano grita del dolor, nuestro prota termina y le indica que deben continuar con esto durante los próximos días. Esto sorprende al anciano y nuestro prota, calmándolo, le asegura que lo curará en 9 días, pero al observarlo se lleva una sorpresa, ya que este no puede creer que deba soportar este dolor por mucho tiempo. Mientras habla de que esto es igual a la tribulación de los 9 truenos, nuestro prota le dice que no debe preocuparse ya que esa tribulación no es nada feroz. Esto interesa al anciano, quien le cuenta que esta tribulación cae durante 9 días, que entre cada día su poder aumenta al día anterior. Mientras habla de que los últimos días cae un poderoso trueno. Le dice que con un solo golpe podría convertir estas tierras en un gran páramo. Cuenta que buscó información y que solo encontró que alguien podía soportar hasta el 5.º día, mientras habla de que quisiera saber qué pasaría en el 9.º día. Nuestro prota se interesa y pensando no puede creer que en este mundo existan esos fenómenos. Mientras habla de que es igual a las novelas de cultivo, repentinamente ve una oportunidad ya que mencionó que caerían estos truenos durante 9 días, mientras sonríe por esta gran oportunidad. El anciano lo empieza a reprender ya que no muestra sorpresa por lo que le contó, pero en eso tiene una idea y habla de que esta tribulación podría acabarlo, que sería el mejor resultado que buscaba, pero viendo su tratamiento habla de que no puede pagarle con esto, por lo que le advertirá para no tener un demonio en su corazón. Cuenta que los primeros días la fuerza no será abrumadora, que podría tomar estos días para escapar y salir con sus 2 discípulas, mientras habla de que por el momento solo lo observará. Menciona que verá el desarrollo de todo esto. Más tarde, tras caer el anochecer, nuestro prota levanta su atrae rayos pidiendo que no le tenga piedad y lo derribe de un golpe. Al mismo tiempo el espíritu del trueno maldice y no esperaba no poder acabar con ese maldito burro, mientras habla de haber cargado suficiente electricidad para vengarse. Al siguiente instante logra ver a una persona diferente. En eso recuerda que este fue quien atrajo sus truenos, por lo que maldiciendo menciona que le dará una lección. Mientras desata su ira con este pequeño humano, habla de que le dará toda la electricidad que recargó. Así, mientras una explosión ocurre, nuestro protagonista suelta el perol y furioso no puede creer que no le haya hecho nada. Mientras lo maldice de 1000 maneras, al siguiente instante se retira con una gran decepción. Por otra parte, el espíritu del trueno ya no lo soporta y espera que venga al día siguiente para recibir toda su ira. Así vemos que pasaron los días y nuestro prota, al recibir sus descargas, no sentía ni una pizca de temor. Tras pasar esto llegó el 9.º día, donde el anciano comprendió que era el fin. Mientras revela que solo quería ver hasta cuánto aguantaba, confiesa nunca haber esperado que llegara hasta el 9.º día, mientras habla de que nadie podrá salir con vida.
Rápidamente pregunta a la discípula menor por lo que va pasando a las afueras. Esta cuenta de lo que ve comentando que los truenos son más poderosos que antes. Tras esto la discípula mayor pregunta si acaso el gran señor va cultivando una técnica misteriosa. El maestro no la contradice e indica que solo pueden observar su desarrollo, pero pensando sabe que este es su fin, por lo que solo pueden esperar a que pueda soportar la tribulación y darles la posibilidad de sobrevivir. Al mismo tiempo volviendo con nuestro prota, este no puede creer que no le haya hecho nada en estos 8 días, mientras pide que le dé todo lo que tiene, vemos que el espíritu del trueno se había preparado para el último día, mientras lo maldice por ser un niño arrogante, confiesa haberse preparado y hacerlo volar en pedazos. Así mientras lanza su poderosa descarga, vemos que ésta logra impactar con el perol de nuestro prota haciendo que éste ni se inmute, pero al pasar los segundos siente algo y con una cara de satisfacción no puede creer que la sensación de un rayo sea tan genial, mientras el espíritu del rayo se molesta por esto. Al siguiente instante aumenta la presión causando una explosión. Al mismo tiempo la demonio burro es despertada por todo el ruido, mientras pregunta a su compañera qué pasa, la otra cuenta que vino a ver una escena entretenida. Mientras hablan de que esta tribulación no es nada para el maestro, la demonio burro pregunta del por qué el maestro juega con esos débiles cultivadores, quienes solo quieren aprovecharse y ganar experiencia. La otra le cuenta que el maestro aún no controla su poder, que por esto inconscientemente reparte beneficios a todos quienes lo rodean, mientras habla de que esto solo es un buen gesto de su voluntad. Vemos que más tarde nuestro prota maldice ya que esa tribulación no fue nada confiable, pero de repente algo llama su atención y sorprendido se pregunta por lo que va pasando. Minutos antes de la explosión, vemos como uno de los rayos fue dirigido a la tumba de la espada, que está al hacer colisión resurgió la espada y por la fuerza reactivó la rima poética junto a la espada rota. Mientras ambos objetos se unen, vemos que al final tanto la descarga como la espada se hacen trizas, para que después resurjan y formen una nueva espada. Al final vemos cómo estas se ensamblaron y formaron una espada magnífica. Por otra parte nuestro prota confundido pregunta si no estaba destruida, mientras habla de que es sorprendente, repentinamente es interrumpido por la discípula menor, mientras ésta habla sobre la tribulación aterradora. Pregunta al gran señor si está bien. Nuestro prota la calma y mientras menciona que no tiene problemas, rápidamente se dirige a la señorita mayor, así saca su espada comentando que la encontró cuando volvía, mientras le dice que su espada volvió a la vida. La otra se sorprende y no puede creerlo. Por otra parte la hermana menor pregunta si eso en verdad es su espada, pregunta si habrá un problema, el maestro confirma y mientras habla de que vio cómo fue destruida, menciona que ahora puede sentir que esa es su verdadera forma. Con esto en mente pregunta qué pasó con esa espada, nuestro prota se disculpa y confiesa que él solo la vio flotando, que pudo ver que era la espada de la señorita por lo que se la trajo. El anciano comprende y recordando la poesía que escribió se pregunta del por qué quiere ocultarlo, ya que sabe que él hizo algo al respecto, mientras la discípula menor pregunta por los cambios de la espada. Nuestro prota se disculpa e indica no saberlo, dicho esto pide a la señorita mayor que lo verifique. Yao Buhui escucha y al siguiente instante dispone a hacer movimientos, tras hacer unos cortes se concentra y al siguiente instante hace una estocada con la cual su espada se divide. Mientras los fragmentos siguen la formación de espada, vemos que al final tras terminar esta se vuelven a reunir. Este acto sorprende al anciano ya que esa espada comprendió las leyes de la tribulación. Mientras se pregunta si acaso absorbió algo de poder por la noche. Vemos que al siguiente instante esta termina haciendo que la hermana menor quede maravillada, mientras esta habla de que la espada es increíble, cuenta que siente que ahora posee su propia conciencia la cual lo guía en su manejo de espada. Con esto en mente agradece y no esperaba que le diera una nueva oportunidad, nuestro prota se confunde y mientras le dice que no hizo nada, pregunta si su cambio no es algo misterioso e inusual, que a su parecer ahora pareciera una espada divina. Mientras algo llama su atención, repentinamente logra ver unas palabras grabadas en la espada, Yao Buhui se sorprende y agradeciendo no esperaba que le poniera un nombre a su espada. Por otra parte el anciano tiene sus seducciones y pensando se pregunta si acaso quiere volver a la sociedad, que planea reclutarlos para ser sus seguidores. Mientras habla de que ellos no se venderán a un demonio, nuestro prota la calma e indica no haber hecho nada, que no merece agradecerle ya que lo hace sentir culpable, mientras la otra se maravilla por su bondad, pregunta del cómo podría devolverle este favor. Pero de repente siente algo extraño y sin tiempo a reaccionar su ropa se hace pedazos, mientras maestro y discípula se sorprenden, vemos que nuestro prota pudo ver toda su gran trama, mientras sufre un contraataque poderoso, al siguiente instante sufre un gran sangrado. Momentos después mientras se pone un nuevo conjunto, nuestro prota no esperaba que esa espada fuera tan poderosa, mientras habla de que podría perder el control y matar a alguien, rápidamente tiene una idea alocada, sonriendo menciona que es inteligente ya que es una gran idea.
Al mismo tiempo la demonio burro se molesta, ya que su maestro cayó fácilmente ante la tentación, habla de que verdaderamente los hombres son muy fáciles de seducir, aún así indica que no debe perder, por lo que buscará otra forma para ganarse a su maestro. Así mientras dispone a espiarlos, observa cómo su maestro empieza a disculparse por lo ocurrido, mientras ambas partes hablan sobre esto. Nuestro prota aprovecha y pide tener un pequeño entrenamiento para ayudarla a acostumbrarse a su nueva espada. Dicho esto pide que no se preocupe por lo que no debe dudar y solo lo haga, pero pensando espera a que le dé un ataque poderoso y lo termine en un segundo. La otra comprende pero le confiesa que aún es débil y no podrá controlar bien su fuerza. Pero pensando habla de que no está a su nivel y no tiene las calificaciones para tener un combate con él. Por otra parte nuestro prota se lamenta ya que quería aprovechar esta oportunidad, mientras se pregunta del cómo debería de convencerla, se pregunta si acaso se niega a pelear debido a que está descubierto, con esto en mente rápidamente sale corriendo. Mientras las muchachas se quedan confundidas, vemos que nuestro protagonista fue por su perol, mientras vuelve con ella en mano, habla de que con esto no podrá herirlo, que no hay necesidad de preocuparse por lo que pide combatir. En eso el maestro pide que acepte, mientras habla de que no necesita preocuparse, le dice que ya está preparada y no debe dudar. La discípula comprende e indica que ya está preparada, esto alegra a nuestro prota quien pide comenzar con este combate. Por otra parte la demonio burro se alegra y pide a su maestro que le dé una lección, mientras ambos contrincantes se observan, la muchacha comienza y usa una de sus técnicas. Nuestro prota no retrocede y usando el perol como su escudo, rápidamente bloquea el ataque de la señorita. Mientras habla de que debe molestarla para que use su mejor técnica, la discípula menor no puede creer que vaya tan bien este combate, por otra parte el anciano no puede creerlo, ya que no puede describir este combate ya que claramente es terrorífico, mientras habla de que usa una técnica para no lastimar a su discípula. No puede creer que éste tenga la fuerza incluso para atravesar la pared detrás de ella, mientras menciona que no puede comprender esta fuerza, confiesa que él en su mejor momento no podía hacer algo así. Mientras se pregunta por su verdadera fuerza de villano, habla de que no le hará caer en la tentación y no se entregará. Por otra parte nuestro prota se pregunta si eso es todo lo que tiene, mientras habla de que debería usar un movimiento feroz. Al siguiente instante se maravilla ya que ve que usará un movimiento poderoso, mientras la muchacha concentra todo su poder, pide al gran señor que reciba este golpe. Nuestro prota lo espera con ansias y calculando el tiempo no puede creer que su momento haya llegado. Mientras suelta una sonrisa, habla de que debe disimular y bajar lentamente, que luego debe esperar y partir de este mundo. En eso el anciano se alarma y la hermana menor rápidamente la detiene. Mientras está habla de no poder detenerse. Vemos como al siguiente instante el espíritu del rayo lo detiene. Mientras dispersa toda la energía, Yao Buhui queda sorprendida por lo que acaba de pasar. Por otra parte nuestro prota espera el golpe y confundido se pregunta del por qué no siente nada, mientras se pregunta si acaso ya fue atravesado. Al siguiente instante abre los ojos y confundido pregunta por lo que pasó, mientras la discípula mayor se disculpa por sus acciones. Nuestro prota la calma e indica que no necesitaba preocuparse, pero pensando comprende que ella se detuvo al último instante, mientras se lamenta por haber perdido esta oportunidad. En eso la discípula mayor se disculpa y mientras habla de que él la ayudó y la sanó, no puede creer que ella haya tratado de hacerle daño. En eso el maestro la detiene y mientras le dice que aún no comprende las intenciones del gran señor, pide que despliegue a su compañera Lige. La discípula obedece y mientras se concentra, vemos como al siguiente instante todas las partículas de la espada empiezan a reactivarse y volver, mientras la discípula queda asombrada. El maestro pregunta si no siente que es más fácil de controlar. Yao Buhui escucha y el maestro le dice que es tal como piensa, mientras le cuenta que su compañera aún estaba dañada y limitada por su capacidad de absorción, cuenta que el gran señor la ayudó a despertarla con una serie de leyes de tribulación. Mientras le cuenta que esto la ayudó a sincronizarse con ella, la discípula comprende y no esperaba que hiciera eso en plena batalla, mientras estos empiezan a chismear. Nuestro prota se lamenta ya que su intento de morir volvió a fracasar. Por otra parte el anciano habla de sus movimientos y comprende que si ellos unen sus fuerzas serían incapaces de lastimarlo. Con esto sabido se pregunta del por qué ese demonio los va ayudando una y otra vez. Se pregunta si en serio está tratando de usarlos, con esto en mente pregunta si está en lo cierto con lo que dijo. Pero al no escuchar una respuesta observa como nuestro protagonista se retira reprimido, sin ganas de vivir pide que se muevan libres como quieran mientras él sale a caminar, pero maldiciendo no puede creer que no puedan matarlo. En eso la señorita mayor pregunta si pueden ayudarlo con algo, nuestro prota le dice que sí comentando que pueden alimentar a su pequeño burro, mientras habla de que no come pasto, pide que le den todo lo que comen ellos sin falta. El anciano escucha y sonriendo tiene una gran idea, así pide que no se preocupe ya que dará lo mejor de sí para cuidarlo.
pero pensando comprende que verdaderamente quiere volverlos sus discípulos. Habla de que le seguirá el juego y en un futuro hará la justicia para vencer al mal. Por otra parte, las discípulas se lamentan y la menor confiesa no querer morir todavía. Más tarde en las llanuras salvajes, nuestro prota se pregunta del por qué no hay alguien quien pueda matarlo. Mientras habla de que ya pasó tiempo, comenta que ahora aunque ruegue de rodillas ellos no lo matarán. En eso llega la pequeña Sistema y nuestro prota de verlo rápidamente lo sujeta, mientras lo llama defectuoso, no puede creer que se atreva a burlarse de él. Mientras lo maldice por haberlo traído a este mundo inmortal, de repente tiene una idea, así empieza a reír y emocionado no puede creer que haya olvidado que está en un mundo de inmortales. Con esto en mente habla de que saldrá y buscará a gente mala para que pueda matarlo. Al mismo tiempo volviendo a la residencia, Lucier no puede creer que se haya comido toda la comida de su maestro. Mientras la otra se burla, cuenta que ha sido entrenada por el maestro y esto no es nada, pero habla de que fue desagradable por lo que si no fuera por las enseñanzas de su maestro no la habría probado. Mientras el anciano se disculpa, habla de no tener una habilidad culinaria. Pero pensando la maldice ya que si no fuera la consentida de este demonio ya la habría aplastado. Más tarde mientras la discípula mayor recuerda los platillos, cuenta que debe admitir que ese burro demonio es alguien admirable. Al mismo tiempo la menor pregunta por aquella canción que cantó aquella vez, mientras habla de que era hermosa. Pregunta si el maestro fue quien se la enseñó, esta no lo niega y mientras habla de que la aprendió con solo escucharlo, le dice que le enseñará una de sus canciones favoritas. Mientras la discípula menor queda maravillada, vemos que al siguiente instante empieza a sentir un avance, mientras maestro y discípula se sorprenden, no pueden creer que la pequeña Sierra esté avanzando al siguiente nivel, que con una sola canción haya avanzado otra vez. Mientras la discípula termina de avanzar, la burro demonio pregunta si le pareció fabuloso, esta afirma preguntando si acaso el gran señor una vez la cantó, mientras se interesa por él, pregunta si le puede contar por el tipo de persona que es, mientras cuenta de cómo vivía ella. El maestro se alegra ya que va usando la técnica de acercamiento para averiguar sobre ese demonio, en eso la demonio burro se lamenta y mientras habla de que no podrá contarle, indica que sin embargo puede decirle sobre la vida anterior del maestro. La discípula menor se interesa por esto y la demonio burro cuenta que éste le contaba que quería volver a la tierra, mientras le cuenta de las muchas cosas que le dijo. Cuenta que escuchó de que sus antepasados y predecesores con un simple botón podían destruir cientos de kilómetros en llanura. Estas palabras sorprenden a los cultivadores y el maestro molesto se pregunta si todo este tiempo este demonio estuvo en otro lugar cultivando en secreto. En eso la discípula menor pregunta si sabe de lo que habla, ya que nunca había escuchado algo así. Mientras el maestro lo piensa, habla de que debe mantener la calma y continuar sin levantar sospechas, que deben encontrar una buena excusa para poder lidiar con él. Así toma compostura y mientras habla sobre lo que dijo, menciona que conoció a muchos maestros quienes podían destruir cosas con un simple movimiento, que también pudo ver cómo maestros atravesaban el vacío y borraban todo a su paso. Así mientras habla de muchas cosas nuestro protagonista se interesa, al saber esto se convence de que aún puede encontrar su muerte, en eso la discípula menor lo saluda y el maestro al escuchar esto se pregunta si lo escuchó, mientras habla de que este es su fin. Al siguiente instante nuestro protagonista menciona querer pedirle un favor, dicho esto menciona querer salir a conocer a otros maestros por lo que pide que lo lleve con él, esto sorprende al anciano, quien se pregunta si acaso quiere abandonar este lugar para ir a matar gente. Mientras las muchachas preguntan si tiene algún motivo, nuestro protagonista les dice que no, comentando que solo quiere salir a explorar el mundo, pero pensando confiesa que solo quiere ir a buscar su muerte y no pasar más tiempo en este lugar. Mientras habla de querer que le enseñen el camino, Lucier pide que no se preocupe ya que con ellos conocerá muchos lugares, mientras habla de que su maestro conoce muchas ciudades. Rápidamente trata de preguntar por el lugar al cual deberían de ir, pero para su sorpresa vemos que este maldecía, comentando que no puede dejar que abandone este territorio, mientras habla de que debe reunir a los exterminadores para acabar con este demonio. La discípula lo interrumpe preguntando si está bien, este se disculpa y mientras confiesa que se perdió en sus pensamientos. Mientras la discípula pide que no se preocupe, le cuenta que siempre les dice que deben ser felices, pero que él solo busca problemas. Estas palabras molestan al maestro, ya que si ellas supieran distinguir el bien y el mal no tendría que preocuparse. La otra sonríe y mientras pregunta por la propuesta del gran señor, el maestro pregunta si en serio quiere conocer a los expertos de este continente. Nuestro prota afirma comentando que tenía pensado ampliar sus horizontes, que ya se cansó de vivir en este lugar por lo que le gustaría conocer un clan poderoso en el exterior.
El anciano comprende sus palabras y pensando no esperaba que este demonio quisiera investigar las fuerzas principales de la humanidad, mientras habla de que podría llevarlo con esas personas para enfrentarse. Comenta que si luchan tal vez tengan la oportunidad de matarlo, pero tocando su cuerpo habla de que tiene algo que hacer antes. Así mientras se retuerce de un dolor, vemos como las discípulas y nuestro prota se preocupan, mientras el anciano habla de que tuvo mucho movimiento, indica que se torció la espalda por lo que necesita descansar, que pueden partir al día siguiente. Estas palabras molestan a nuestro prota, ya que claramente lo que hace es una actuación barata. Aún así decide aceptar y espera que se recupere pronto para partir al día siguiente, mientras el anciano agradece por su comprensión. Vemos que llega la noche y nuestro prota despidiéndose del lugar no esperaba entristecerse un poco, mientras recuerda el comportamiento del anciano, comenta que este claramente estaba mintiendo sobre su agotamiento. Mientras se pregunta del por qué hacía esto, pregunta si acaso tiene algo importante que hacer antes de partir. En eso de repente se percata de algo y observando al anciano se pregunta del por qué sale tan tarde, mientras este abandona la residencia, nuestro prota decide perseguirlo y ver qué asuntos tiene para retrasar la partida. Mientras lo sigue sigilosamente se pregunta por sus movimientos ocultos, con esto en mente habla de que lo seguirá y lo ayudará si tiene problemas, así mientras ambos abandonan el lugar. Vemos que poco después llegan a la tierra prohibida de la niebla roja, mientras el anciano habla de que es el lugar correcto, confiesa nunca haber esperado de que viniera a este lugar para eso, mientras habla de que fue beneficiado por la técnica de ese demonio, comenta que recuperará lo que perdió y lo vigilará de cerca. Mientras habla de que ese objeto conlleva la sangre real, cuenta que solo los descendientes pueden manejarlo ya que si no sufrirán. Con esto en mente menciona que no tiene opción por lo que usará su otra identidad. Mientras habla de que liberará su verdadera esencia primordial, comenta que volverá a su verdadero ser, mientras una gran energía se reúne vemos como una identidad se forma. Mientras esta energía lo empieza a rodear, vemos como al siguiente instante esta se materializa por completo, mientras termina con el procedimiento, se sorprende ya que nunca pensó recuperar su verdadera forma después de 100 años. Nos cuenta que hace 200 años fue rodeada y atacada por traidores, que aunque haya podido escapar resultó gravemente herida, que por esto no tuvo opción y usó una técnica heredada para retrasar sus heridas y ocultar su identidad, mientras habla que sin embargo poco a poco fue cambiando. No puede creer que en todo este tiempo haya dañado la dignidad de la antigua familia imperial, mientras recuerda a nuestro protagonista, habla de que gracias a su tratamiento pudo recuperarse. Mientras habla de que podría convertirse en su subordinada, recuerda que esta misma fue quien lo detuvo en aquella ocasión. Aún así indica que no tiene tiempo por lo que debe recuperar el tesoro de su familia que se perdió hace más de 10.000 años. Así mientras da un recital, habla de que pudo percibirlo en este lugar, mientras sus palabras se intensifican en la zona, vemos como al siguiente instante algo empieza a emerger, mientras esta aumenta las palabras del decreto real. Al siguiente instante se sorprende ya que el tesoro que perdieron hace cientos de años, por fin podrá recuperarlo, así vemos el jade de doble iris, con esto hecho habla de que solo su familia puede controlarlo, que si intentas manipularlo a la fuerza sufrirás un contraataque. También menciona que ella aún sigue herida por lo que no podrá usar todo su potencial, pero que si utiliza su propia sangre para nutrirlo, sabe que cuando el tesoro despierte liberará todo su potencial. En todo esto otra entidad aparece y de imprevisto ataca a la cultivadora. Mientras ésta no logra llegar a su tesoro, vemos que fue atacada por un demonio feroz. Al mismo tiempo en otro lugar, nuestro prota no esperaba que el bosque de las afueras fuera tan sorprendente. En eso maldice ya que no puede seguir el rastro del anciano, mientras habla de que solo hay montones de piedra, de repente escucha gritos y se pregunta si es el anciano. Mientras habla de que debe ir a ayudarlo, rápidamente lo empieza a llamar preguntando si está bien. Pero al llegar se sorprende y observa una pelea de una mujer y un demonio lobo. Por otra parte la mujer habla de que este lobo es un regalo del país extranjero, que nunca pensó que los traidores lo controlaran y lo dejarán para emboscarla. Recuerda que cuando perdió su jade, estos traidores sabían que no podía recuperarlo en el momento, que por esto decidieron dejar a este lobo devorador y vigilar su jade. Mientras comprende la orden que le dejaron a este lobo, habla de que no puede detenerse y acabarlo. Pero lamentándose sabe que esta herida no la dejará por lo que le tomará un poco de esfuerzo. Mientras lanza un ataque contra el lobo devorador, vemos como al siguiente instante este cae, mientras la mujer se alegra de que haya funcionado. De repente un dolor recorre su cuerpo, mientras comprende que se excedió, no esperaba de que se le olvidara que aún no estaba curada por completo. Este acto sorprende a nuestro protagonista y vemos como el lobo devorador vuelve a recuperarse. Mientras manda a volar a la cultivadora, esta maldice ya que aún no está recuperada. Mientras bota sangre comprende que este lobo fue mejorado por elixires, también comprende que no podrá librarse de esto.
Al siguiente instante una roca golpea al lobo devorador, mientras nuestro prota lo reprende por atacar a una mujer débil, vemos que la otra se sorprende al verlo e indica que será inútil el gritarle, ya que sabe que este lobo está programado para acabar con su linaje real. Este acto molesta a nuestro prota, quien sin rendirse intensifica sus palabras. En eso la pequeña sistema se lamenta de que no conozca quién es en realidad, mientras habla de que aprendió muchas materias de dominación. Comenta que incluso mejoró sus habilidades. Así vemos que logra romper la programación del lobo devorador. Mientras este voltea para observar a nuestro protagonista, este no pierde el tiempo y sale corriendo. La mujer se sorprende y no puede creer que haya roto su programación. Mientras cae agotada se pregunta si ya conocía su verdadera apariencia. Por otra parte, nuestro prota ríe e indica que salvará a esa mujer y aprovechará la oportunidad, que una vez lo aparte de ella él se volverá el alimento de este lobo, mientras habla de que tendrá una muerte rápida. Vemos que lo llevaba a un lugar sin salida. Mientras se burla del enorme perro, deduce que debe ser de alto nivel y no lo dejará escapar. Mientras habla de que lo alejará un poco más para que esa mujer escape, vemos que al mismo tiempo el sistema toma la apariencia de una pequeña niña. Mientras observa al maestro, comenta que él, tras practicar durante 100 años, se volvió muy feroz, que no esperaba que redujera su velocidad para provocar a ese monstruo. Mientras habla de que ya es momento de terminar con esto. Vemos como este enorme monstruo lo acorrala. En eso nuestro prota se lamenta y mientras habla de que quería continuar, al siguiente instante muestra una sonrisa pidiendo que se apresure. Esta provocación molesta al monstruo y nuestro prota, emocionado, pide que lo haga ya que quiere volver a su dulce hogar con aire acondicionado y su teléfono. Mientras habla de que por fin regresará, vemos que inconscientemente lanza una resonancia destructora con el cual lo extermina. Tras ver esto, la pequeña sistema habla de que esa habilidad es una de las más simples de su maestro, que tiene la habilidad de amplificación con la cual lo eleva por 1000. Mientras cuenta que esto ya se esperaba de él. Volvemos con nuestro prota, quien pide que se apresure, pero al abrir los ojos se lleva una sorpresa y se pregunta si acaso volvió por esa belleza. Más tarde, volviendo con la cultivadora, vemos cómo repentinamente la empiezan a llamar. Mientras nuestro protagonista la revisa, no esperaba que esta mujer se desmayara por el agotamiento, pero viéndola detenidamente indica que es realmente hermosa, así decide dejar los halagos e ir al grano. Poco después, mientras esta recobra los sentidos, al siguiente instante se sorprende y se pregunta del cómo terminó así. En eso nuestro prota la saluda y mientras menciona continuar, la otra lo malinterpreta y se pregunta si acaso se aprovechó de su condición. Mientras nuestro prota se presenta, explica lo que pasó y de cómo sus meridianos fueron bloqueados. Mientras habla de que la masajeó para disolver estos coágulos, menciona que ahora utilizará la acupuntura para limpiarlos. Mientras hace esto se pregunta del por qué sus heridas son similares a ese viejo. Por otra parte, la otra confundida se pregunta del por qué hace esto, mientras siente que sus lesiones antiguas son suprimidas. Se pregunta si acaso lo juzgó mal desde un principio. Tras terminar, nuestro prota aconseja a que no haga movimientos bruscos para no empeorar sus heridas. La otra accede pero menciona no comprender una cosa. Dicho esto, pregunta del por qué la salvó si fue la primera vez que se vieron. Nuestro prota le dice que no necesita una razón para salvar a alguien. Esto sorprende a la otra, quien no esperaba que ese demonio sangriento ahora quisiera ayudar activamente a los demás. Mientras nuestro prota se avergüenza por su mirada, pregunta si no tiene nada más que decir, pero de repente siente algo y al encontrar una joya, se pregunta del cómo llegó esto a este lugar. Por otra parte, la otra no puede creerlo ya que su jade cayó en las manos de este demonio. Mientras habla de que seguramente la reconocerá, no puede creer que lo haya tomado sin recibir su restricción, mientras comprende que la esperanza de recuperar el anhelo de su familia terminó aquí. Nuestro prota se la devuelve y pide que no la vuelva a perder. Este acto la sorprende y se pregunta si acaso no reconoce el tesoro de su familia, mientras habla de que seguramente le parece un objeto cualquiera. Decide calmarse ya que fue quien la ayudó, pero que en el proceso se aprovechó un poco de su estado. Con esto en mente indica que por el momento solo se retirará. Mientras hace esto le dice que no lo olvidará, que aunque solo sea una mujer débil, jura que volverá en un futuro y tomará su vida. Estas palabras molestan a nuestro protagonista, ya que después de salvarla se atreve a decirle eso, pero tras pensarlo bien se pregunta si acaso vio a través de él. Tras comprender, pide que cumpla su promesa y vuelva para matarlo. Más tarde, volviendo a la residencia, recuerda que meditó toda la noche para recuperarse, mientras espera de que ese demonio aún no haya regresado para no ser descubierto. Al siguiente instante las discípulas lo empiezan a llamar. Este voltea asustado y la discípula mayor molesta pregunta dónde fue, mientras habla de que ignoró sus heridas y sus cuidados. Nuestro protagonista rápidamente interviene y calmándola le dice que no hay que molestarse por esta pequeñez. El anciano se disculpa y mientras habla de que solo quería caminar un poco, pensando se alegra de aprovechar esta oportunidad.
En eso nuestro prota lo calma y mientras le dice que ya completó su tratamiento de acupuntura. Pide que no se exceda y se relaje un poco, pero revisando sus síntomas ve que tiene el corazón acelerado como si hubiera estado en una pelea. Mientras habla de no conocer a ningún enemigo, recuerda a la mujer de anoche preguntándose si acaso luchó con esa señorita. Tras saber esto decide dejarlo, por lo que propone empacar para poder partir de inmediato. Pensando menciona que aunque ya haya alguien quien quiera matarlo, menciona que no puede confiarse y mejor buscar más posibilidades para poder morir. Poco después el anciano toma un relajo y sacando el objeto heredario de su familia, habla de que lo pudo conseguir, que ahora podrá utilizarlo nuevamente, mientras se lo coloca. Cuenta que aprovechará la oportunidad para no tener problemas. Mientras dispone a activarlo, menciona que al hacer esto su personalidad actual entrará en un estado de sueño, que aunque lo haga gracias a su jade podrá ver lo que pasa. Así mientras hace esto, vemos que momentos después termina comentando que por ahora solo usará algunas habilidades. Poco después mientras habla de que verificará las cartas de este demonio, al siguiente instante activa su visión de doble pupila. Tras esto observa a la discípula menor y viendo sus cambios, habla de que ahora debe ayudarla a consolidar su nuevo nivel. Tras esto observa a la primera discípula y mientras dice lo mismo con ella, se convence de que su jade no muestra anomalías de lo incorrecto. Con esto en mente habla de que ahora verá a ese demonio, mientras solo observa una gran luz. Sorprendido no puede creerlo ya que no puede ver a través de él. Mientras habla de que es una luz poderosa, al siguiente instante cae haciendo que las discípulas se preocupen, mientras cuenta que solo le entró un poco de arena, pensando no puede creer que haya sufrido un contragolpe debido al gran poder de este demonio. En eso nuestro prota los llama y mientras habla de que ya tiene todo listo, el anciano por otra parte habla de que si no puede ver a través de él, solo debe ver los planes que quiere ocasionar. Con esto en mente nuevamente usa su visión de doble pupila. Mientras observa varios tesoros poderosos, no puede creer que estos emitan un aura tan fuerte. Pero pensando cuenta que solo empezaron a mostrar esa fuerza una vez salieron de la residencia, mientras habla de que no podrá soportar la presión. Rápidamente se dirige a nuestro prota y le dice que llevar mucho equipaje le será un problema. Dicho esto le confiesa tener un anillo de almacenamiento con el cual podría guardarlos. Mientras le explica el cómo usarlo, nuestro prota acepta y pide dejarlo intentar, así mientras hace el almacenamiento. El anciano se alegra pero pensándolo maldice ya que tuvo que darle uno de sus tesoros. Con esto resuelto nuestro prota sugiere partir y salir de inmediato, mientras las discípulas concuerdan con él. El anciano no esperaba que este lugar estuviera repleto de artefactos mágicos. Mientras se pregunta qué pasará con la salida de este demonio, se convence de que no debe preocuparse y mejor debe centrarse en cómo lidiar con él a partir de ahora. Así mientras estos abandonan la residencia, vemos como al siguiente instante todo empieza a retumbar y de la nada algo empieza a emerger en el interior de la residencia. La pequeña sistema observa esto y comprende que por fin llegó el día. Mientras una energía maligna se reúne, vemos como una identidad ríe comentando que ya es libre, mientras habla de que romperá los cielos y suprimirá a todos. Vemos que al siguiente instante una descarga cae causándole un gran daño. Mientras se desvanece por el impacto, el espíritu del trueno no esperaba que se pusiera en su camino. En eso la sistema lo reprende y mientras se disculpa, le cuenta que con él vigilando esa basura no escapará. La otra lo espera ya que si no lo hace lo despellejará. Lo promete pero pregunta por el origen de ese maestro, pregunta del por qué alguien como ella hace estas cosas por él. La sistema se molesta y mientras habla de que no está calificado para saberlo. El espíritu del trueno se disculpa confesando que solo quería saber qué tipo de identidad era para comprender lo insignificante que es. La otra lo tranquiliza y mientras le dice que solo debe vigilar el lugar, revela que solo lo trajo a este lugar para que vigilará el sello. Dicho esto espera que no fracase ya que si no lo despellejará. Estas palabras asustan al pequeño espíritu quien promete cumplir su palabra. En eso la pequeña sistema empieza a dar vueltas y mientras transforma toda la residencia, habla de que con esto será suficiente. Tras esto recuerda que su maestro estudió por 100 años y tiene la certeza de que podría aplastar a cualquiera con un simple movimiento. Mientras habla de que no puede perderse este espectáculo, revela que el Dao celestial de esta tierra prohibida aún puede suprimir a esa cosa, que por esto aprovechará y saldrá a las afueras con su maestro para divertirse. Días después volviendo con nuestro protagonista, se disculpa por obligarlos a que lo acompañen. El anciano Li lo calma y mientras le dice que no hay problema, la discípula Lucier pregunta al maestro del por qué el gran señor insiste en caminar y no volar con ellos. El anciano sabe del por qué, pero pregunta si saben cómo se llama el continente en donde están. Mientras las discípulas dan sus respuestas, preguntan al maestro si acaso el comportamiento del gran señor tiene algo que ver con esto. Mientras el maestro empieza a explicar, cuenta de muchas cosas al igual que de las formas de los continentes. Mientras las discípulas escuchan esto,
El maestro habla de que la cultivación es saber autoexaminarse y no olvidar la realidad terrenal. Dicho esto, cuenta que el gran señor da cada paso con un refinamiento de su corazón y una consolidación de su cultivo, mientras termina indicando que ese es el significado del continente. Vemos que nuestro prota no tenía la menor idea de lo que iba hablando. Tras esto, el anciano le recuerda que lo va llevando al territorio de su antiguo enemigo, que aunque no conozca su fuerza actual, se pregunta si ambos podrán combatir y perder la vida en el proceso. En eso nuestro protagonista lo llama y pide que baje un momento. Tras esto habla de que está un poco emocionado, por lo que pregunta al lugar donde van, si en ese sitio todos son poderosos. El anciano le cuenta que irán a la ciudad de Sanjiu, un lugar conocido por sus maravillas e historias del mundo, que si quiere saber sobre los expertos que hay. Le asegura que se encuentra un experto de 4 hojas, como también el gran señor de la ciudad, quien está en la cima de las 7 hojas y uno de los mejores de ese lugar. Nuestro prota se imagina esto y comprende que en esta ciudad todos deberían ser capaces de poder matarlo. Con esto sabido, pide continuar y no perder tiempo. Pero momentos después se lleva una gran decepción y confundido se pregunta si en serio en este lugar hay un maestro poderoso. Momentos después, mientras no esperaba que así fuera el lugar, las discípulas preguntan del por qué el lugar se ve tan cutre, mientras el maestro comenta no recordarlo bien, pensando no esperaba que este lugar fuera de la misma manera. Aún así menciona que debe mostrarles lo peligroso que es el mundo. En eso nuestro prota habla de la ciudad y pregunta si pueden ir a la siguiente para ver a un maestro, pero pensando se decepciona ya que sabe que en este lugar no encontrará a un maestro para que lo mate. El anciano lo calma y mientras habla de que el gran señor de esta ciudad está en la cima de las 7 hojas. Cuenta que además estas tierras están al límite del territorio de la dinastía. Nuestro prota escucha y comprende que más adelante habrá más expertos poderosos. Con esto en mente pide continuar y encontrarlos. Esta respuesta alivia al anciano, ya que sus planes de enfrentarlo con sus enemigos aún está de pie. Pero pensando no esperaba que esta ciudad aún se mantuviera deteriorada. Nos cuenta que esta ciudad originalmente era una fortaleza, pero que al unir fuerzas se volvió un sitio donde los traidores se reunían para una rebelión contra la dinastía, que después de establecerse, pensó que esta ciudad al hacer buenas acciones era una región heroica, pero lo que nunca pensó es que ésta se convirtiera en un lugar de actividad ilegal. Cuenta que por su ingenuidad de querer reconstruir la dinastía, acudió a este lugar, pero que nunca imaginó que estos tuvieran malas intenciones, mientras maldice a esos bastardos quienes se unieron a sus perseguidores y delataron su ubicación. Habla de que ahora con la ayuda del demonio podrá vengarse del pasado. Mientras tiene este pensamiento rápidamente se corrige, ya que debe usar este conflicto para unir todas las fuerzas del mundo y vencer a este demonio, mientras habla de que debe reunirlos para hacer los preparativos. Al siguiente instante la discípula empieza a quejarse por la hambre que da, mientras el maestro sugiere descansar. Habla de que también podrían aprovechar para preguntar por la situación de la ciudad. Con esto en mente habla de que conoce un lugar, por lo que pide que lo siga. Esta actitud sorprende a las discípulas, quienes comprenden que va ocultando algo. Más tarde en el establo, la demonio burro maldice, ya que si no fuera por la petición de su hermana Búho ella estaría con su maestro. Al mismo tiempo, mientras Lucier se llena el estómago, el maestro pregunta si le agradó la comida. Nuestro prota afirma, pero en eso el encargado pregunta por el responsable que va a pagar la cuenta. El anciano se disculpa y mientras habla de no tener dinero, nuestro prota se sorprende y no esperaba que él fuera quien invitara, mientras habla de no tener monedas. Al siguiente instante la señorita mayor habla de que ella puede pagar la comida. Mientras cuenta que está agradecida por todo lo que hizo, nuestro prota se alivia ya que lo dijo en el mejor momento, mientras Lucier habla de que el maestro es tacaño. Este no puede creer que sus discípulas quieran arruinar sus planes. Mientras la señorita mayor pregunta por el precio, el otro toma compostura e indica que el total es de 1000 piedras espirituales. Esta cantidad sorprende a nuestro prota al igual que la señorita mayor, mientras el maestro maldice. Cuenta que esta mansión pertenece al señor de la ciudad, que estos oprimen a los forasteros y los castigan, mientras habla de que quería hacer enfurecer a este demonio para que tuviera conflictos y tuviera una pelea con el jefe de ciudad. Maldice ya que nunca pensó que sus discípulas interrumpieran sus planes. Mientras ambas reclaman por el precio, el encargado no esperaba que quisieran comer gratis, así da una señal y al siguiente instante un grupo de guardias ingresa al lugar, mientras pregunta por los responsables del problema. El encargado rápidamente cuenta que quieren marcharse sin pagar. Estas palabras molestan a las discípulas y el maestro, tratando de calmarlas, no puede creer que éstas estén interviniendo en sus planes. Mientras habla de que no podrá crear discordia entre el demonio y el señor de la ciudad, pensando cuenta que fácilmente podría acabarlos, pero que al estar bajo el mando del señor de la ciudad no puede ofenderlos. Por otra parte, nuestro prota ve esta discusión y pensando habla de que es perfecto, que si aprovecha y tiene suerte podría ser apuñalado o recibir una paliza.
Con esto en mente habla de que esta tienda es sospechosa y confabula con funcionarios para aprovecharse. Esto causa efecto en nosotros y el capitán acercándose, pregunta si en serio se atreve a hablarle de esa manera, pensando se burla ya que en su territorio fácilmente podría hacerlo desaparecer. Mientras lo levanta vemos cómo caen pequeñas bolitas. El anciano reconoce estas esferas y sorprendido no puede creer que vaya a soportar este dolor nuevamente, así mientras todos gritan por el dolor, preguntan qué pasa y qué tipo de tesoro es este. Mientras el capitán maldice, habla de que estas esferas llevan mucho poder, mientras se pregunta si son tesoros mágicos, al siguiente instante nuestro prota dispone a levantarlas. Sorprendido no esperaba que estas esferas que creó brillaran tanto. Estas palabras sorprenden al capitán, quien asustado se pregunta si acaso él fue quien creó esos tesoros, todo devastado se pregunta si acaso él quería chantajear a un hombre así. En eso nuestro prota lo observa y sabe que al no tener dinero estos señores lo llevarán abajo y lo castigarán gravemente. Con esto en mente habla de no tener dinero por lo que si tiene agallas deberían llevarlo bajo custodia para castigarlo. Esto atemoriza al otro quien pide que no se acerque. Mientras nuestro protagonista no comprende qué quiere decir, se pregunta si acaso el guión está mal, mientras habla de que debería de tener una expresión feroz y malvada para castigarlo. Vemos que el otro no podía creer que pensará que lo llevaría a la celda para que los matara, mientras habla de que no puede ofenderlo, se pregunta cómo debería de salir de este lugar, pero al ver las esferas pregunta si los hizo él, nuestro prota le dice que sí, comentando que los hizo por pura diversión. Dicho esto pregunta si acaso puede pagar con esto, el otro afirma y tomando 2 de ellas, le dice que con estos 2 es suficiente para pagar todo. Dicho esto se despide mencionando que no es necesario que lo siga. Mientras sale corriendo a toda velocidad, no puede creer que haya usado estas esferas para pagar la comida, mientras habla de que se las llevará a su señor para que lo verifique, pide a sus hombres que se apuren y no se queden atrás. Al mismo tiempo volviendo a la tienda, nuestro prota pregunta si dejará pasar esto, mientras habla de que le prometieron de que lo llevarían a prisión y darle una paliza. El encargado rápidamente se disculpa e indica que le dará una comida gratis, esto confunde a nuestro prota, quien se pregunta por la extorsión que le prometieron. Mientras el encargado ruega para que no haga nada. Espera no ofenderlo para que no destruya toda su posada, mientras las compañeras no comprenden de lo que acaba de pasar. El anciano Lee no esperaba que este demonio integrara su poder en esas esferas que fabricó, mientras habla de que son armas destructivas, observa cómo este no muestra ni una pizca de interés por estos objetos. Visto esto no puede creer que su poder sea mayor de lo que imaginaba. Más tarde llegando a su habitación, nuestro prota recuerda su trato y no esperaba que esas esferas de cristal valieran tanto en este mundo. De repente escucha mucho ruido y al ver por la ventana se pregunta de dónde salieron tantas personas. En eso lo interrumpen y mientras hablan de que habrá un festival por la noche, preguntan si quiere ir con ellas a ver el festival. El maestro también lo invita indicando que a este evento asistirán grandes maestros, pero pensando espera que se meta con ellos y le muestre la fuerza que alcanzó. Nuestro prota se alegra y espera encontrarlos, pensando habla de que debe ir y encontrar a alguien para que lo mate. Más tarde mientras la demonio burro observa cómo se marchan, no puede creer que su maestro la haya abandonado. En eso llega la pequeña Sistema y mientras le dice que irán juntas al festival, la otra agradece y no esperaba que viniera con ellos. Momentos después mientras observan los malabares del Festival de la Linterna, nuestro prota no esperaba que los malabares fueran iguales a los de su mundo. En eso las discípulas hablan de que su maestro no se encuentra, pero de repente escuchan gritos y mientras observan que éste ingresó a una casa de apuestas. Las discípulas cuentan que su maestro tiene un problema con las manos, que una vez empieza a apostar este ya no se detiene. Al mismo tiempo en el interior mientras el anciano reclama, el encargado pide que no diga tonterías sin pruebas, en eso ingresan las discípulas y el anciano observando a nuestro prota. Menciona que lo usará para que les haga caer en desgracia, con esto en mente rápidamente cuenta que este lugar hace trampas, que pide al gran señor Nie que lo ayude y averigüe sus tipos de engaños. El encargado se burla y pregunta si tiene pruebas para difamarlos, mientras habla de que hace el juego todo legal, pide que no siga ya que llamará a la patrulla para informar de esto. El anciano ya no lo soporta pero nuestro protagonista calmándolo pide que se lo deje, el encargado se burla y pregunta si apostará. Nuestro prota afirma y pregunta si puede hacerlo con esto, los otros se sorprenden al ver la esfera y el encargado aceptando le dice que si gana devolverán todo el dinero al viejo, pero que si pierde se quedará con eso. Nuestro protagonista accede por lo que pide comenzar. Al mismo tiempo en lo más alto de la ciudad, el gran señor no esperaba que el festival estuviera tan animado. Mientras un subordinado habla de que todo esto es gracias a él, menciona que incluso la bestia legendaria de piedra está bajo su control.
El señor de la ciudad escucha y le dice haber oído que un misterioso experto llegó a su ciudad. El subordinado no lo niega e indica que su equipo pudo conseguir un tesoro de ese misterioso maestro. Mientras pide que le dé un vistazo, el señor de la ciudad sonríe ya que es un tesoro bastante bueno. Dicho esto, se pregunta qué clase de misterioso experto será. Al mismo tiempo, volviendo con la demonio burro, pregunta si en serio puede salir a ver el festival. La compañera le dice que sí, comentando que si no se entera no pasará nada. Volviendo a la sala de juegos, vemos como nuestro protagonista empezó a ganar cada ronda y se enteró que estas esferas eran la moneda de este mundo. Mientras el anciano ve esto sospechoso, pregunta del cómo puede ganar tan fácilmente en cada ronda. Nuestro prota escucha y pregunta si ellos, los inmortales, pueden controlar los dados. El anciano no lo niega y mientras le cuenta, nuestro prota se sorprende ya que no sabe el truco del mercurio. Mientras habla de conocer los números que saldrán, menciona que si entiendes el principio de esto sí o sí podrás salir victorioso. En eso el encargado se sorprende y no esperaba que este joven ya se llevara la mitad de los ingresos de la casa de juegos. Sin aceptar su derrota, rápidamente lo llama ladrón y pregunta si en serio se atreve a hacer eso delante de él. Las compañeras se molestan y mientras hablan de que no hizo trampa, el otro se burla e indica que este es su territorio, que su jefe es el joven maestro de la ciudad. Mientras pide que devuelva todo sin resistirse, nuestro prota escucha y comprende que si lo enfada podría buscarse la muerte. Pero en eso son interrumpidos y mientras pregunta por las personas que van causando problemas, al siguiente instante se lleva una sorpresa al ver a nuestro protagonista. El encargado rápidamente cuenta lo que pasa y nuestro prota, saludando, no esperaba volverlo a encontrar. Pero pensando se alegra ya que con este segundo delito seguramente lo llevará al calabozo. Pero contrario a lo que pensaba, vemos como los otros simplemente se retiran indicando que debe mostrar pruebas antes de acusar, mientras una multitud se reúne a las afueras de la casa de apuestas. Vemos que incluso los compañeros fueron atraídos por el chisme. Visto esto, la pequeña sistema sugiere acercarse para verlo mejor. En eso nuestro prota se explica y cuenta que si no le creen pueden llevarlo para torturarlo y hacerlo confesar, pero al siguiente instante escucha un fuerte grito y mientras la señorita Lucier lo llama pervertido. El encargado de la casa de apuestas no esperaba que su joven maestro llegara a este lugar. Mientras este habla de lo bonita que es, comenta que quiere que sea su esposa. En eso el anciano lo reconoce y comprende que su padre, el señor de la ciudad, pronto llegará. Mientras habla de que tiene guardias poderosos, no esperaba meterse en grandes problemas. Nuestro prota por otra parte reclama sobre sus subordinados ya que lo acusaron de hacer trampa, pero pensando se alegra ya que si se mete con él seguramente encontrará la muerte. Mientras el encargado del local lo reprocha por hablarle de esa manera, pide a su joven maestro que no se moleste, que se lo deje ya que se encargará de los problemas. El otro no entiende y le dice que él podría matarlo si no puede. Estas palabras sorprenden a nuestro prota, quien se pregunta si acaso es un retrasado mental. Mientras habla de que solo lo provocará un poco para que lo mate, rápidamente llama su atención comentando que es alguien con gran presencia, pero que a sus ojos solo es un retrasado mental. Estas palabras sorprenden a todos y el anciano se pregunta si acaso quiere provocar al señor de la ciudad. Mientras cuenta que Hia-Renji es un experto poderoso, sabe que este demonio no podrá enfrentarse a todos ellos de una sola vez. Aún así se alivia ya que su muerte traerá la paz al mundo, pero para su sorpresa nuestro prota le susurra que se vayan. En eso el joven maestro ríe y no puede creer que él haya notado que es un retrasado, mientras cuenta que nadie en el mundo sabía de esto. Habla de que él y su padre son las únicas personas que se dieron cuenta. Esto vuelve a sorprender a todos, quienes comentan que ellos también lo sabían pero que tenían miedo de mencionarlo. Con esto solucionado le dice que lo aceptará como su hermano pequeño y le dará sus obras. Dicho esto se dirige a las discípulas y contemplándolas menciona que serán sus esposas. Esta propuesta las molesta y nuestro prota sin perder tiempo le da un golpe pidiendo que no aproveche sus ventajas. Tras esto se alivia de haber intervenido, ya que si ellas lo hubieran abofeteado su pena de muerte se habría escapado. Mientras todos quedan sorprendidos por lo que acaba de pasar, al siguiente instante un fuerte grito no puede creer que hayan dañado a su niño. Mientras el señor de la ciudad se acerca a toda velocidad, no puede creer que alguien se haya cansado de vivir. Nuestro prota lo observa y recuerda que el anciano mencionó que este era alguien poderoso, que si lo provoca seguramente morirá, pero viendo a los compañeros habla de que no puede arrastrarlos. En eso el anciano nota sus intenciones y nuestro prota, tomando el cuerpo del hijo del señor de ciudad, al siguiente instante sale corriendo a toda velocidad. Mientras da un silbido habla de que se alejará y evitará causar daños a inocentes. En eso la demonio burro escucha su silbido y la compañera dándole una patada pide que lo vaya a ayudar de inmediato. Tras esto nuestro prota la observa y no esperaba que fuera verdaderamente ella. Aún así da un gran salto y poniéndose encima pide que corra como el viento. Mientras coloca el cuerpo del señorito, pide a su padre, el señor de la ciudad, que lo persiga si quiere recuperarlo.
Esta provocación molesta al señor de la ciudad y las compañeras preparadas hablan de que no pueden dejarlo con este peligro. El maestro por otra parte las detiene y mientras habla de que esto es la dignidad del gran señor, observa a los malhechores y rápidamente parte para golpearlos. Pensando habla de que se encargará de ellos y espera que ese demonio no lo culpe por abandonarlo. Pero de pronto tiene una idea y se pregunta si no aprovechará esta oportunidad para tomar como subordinado al maestro Jia Renji, mientras acaba con los malhechores. Habla de que primero pondrá a salvo a sus discípulas y luego irá a verificar esta posibilidad. Volviendo con nuestro protagonista. El señor de la ciudad lo maldice y pide que se detenga para pelear, pero pensando no puede creer que su bestia espiritual no pueda alcanzarlos, se pregunta si acaso ese su burro es también una especie de bestia espiritual. Por otra parte nuestro prota se lamenta ya que su bestia no es capaz de alcanzarlos, con esto en mente pide a su burrito que vaya más despacio para no perderlos, mientras el señor de la ciudad ríe. Pide a su bestia que los atrape para que nunca más sufra un maltrato, mientras guardias también empiezan a perseguirlo. Vemos como nuestro protagonista al final poco a poco es alcanzado, burlonamente habla de que no serán suficientes, que con ese número no podrán detenerlo, mientras empieza a moverse en diferentes direcciones. Vemos que al final toma algunos trozos del lugar y sorprendido no esperaba que hubiera salitre, carbón vegetal y algún otro suplemento explosivo, mientras habla de tener algunas cosas para hacer experimentos. La pequeña sistema se pregunta del por qué su señor solo corre, mientras no comprende de lo que quiere hacer. Al siguiente instante se percata de lo que podría hacer, mientras habla de que aún no conoce sus habilidades, pide que no juegue ya que podría hacer algo terrible. Por otra parte nuestro prota no retrocede y lanza lo preparado, mientras este es dirigido al señor de la ciudad. Al siguiente instante nuestro prota levanta las manos y sonriendo habla de que con esta explosión lo hará enfadar aún más, que está seguro de que hoy podrá morir. Mientras una gran detonación se manifiesta, nuestro prota habla de que en este mundo las fórmulas de pólvora son muy ordinarias, que son fáciles de fabricar en pequeñas porciones. Segundos antes de la explosión, vemos como este señor de la ciudad se percató de lo que podría pasar, mientras pide a su bestia que lo ayude a superar esto. Vemos como al siguiente instante este logró retroceder, haciendo que la bestia colisione con el ataque. Al mismo tiempo nuestro prota se sorprende y se pregunta si lo habrá hecho enojar. Volviendo con el señor de la ciudad, este no puede creer que haya atravesado fácilmente sus defensas, mientras habla de que tuvo que sacrificar a su bestia para sobrevivir. Habla de que incluso esta pequeña esfera de vidrio lo ayudó a bloquear la mayor parte de la explosión, pensando habla de que su creador es alguien poderoso, por lo que espera conseguir su ayuda para superar este problema. Mientras nuestro protagonista busca al señor de la ciudad, espera que esté bien molesto para que lo mate y no lo deje vivir. Mientras se acerca al señor de la ciudad, este rápidamente lo detiene comentando que primero secuestró a su hijo y ahora atenta contra su ciudad, mientras habla de que atrajo la ira de los 9 cielos. Pensando habla de que usará el poder de este misterioso maestro para asustarlo. Con esto en mente le cuenta que hay un gran maestro en la ciudad, por lo que aconseja que no lo provoque, que suelte a su hijo para así dejar estos rencores. Mientras muestra la esfera de vidrio pide que no lo provoque ya que podría morir fácilmente. Esta amenaza no surge efecto en nuestro prota, quien más al contrario pide que lo llame para que le dé unos cuantos golpes, pero pensando habla de que debe tomar la iniciativa para poder morir. Pero viendo la esfera detenidamente, le cuenta que él es el que la creó, pregunta si fue el capitán de los guardias quien se la dio. Mientras habla de que no esperaba de que le gustara eso, sonriendo le dice que podrían hacer un trato. Dicho esto pide que lo mate para darle algunas más, mientras el señor de la ciudad queda sorprendido. No esperaba que su carta del triunfo fuera creado por este sujeto. Mientras habla de que ya no tiene escapatoria, nuestro prota pide que le clave el cuchillo y lo mate. Que no se preocupe ya que no se resistirá. Esta propuesta asusta al otro, quien rápidamente pide que lo perdone. Mientras habla de que ahora será una buena persona y será su buen sirviente, nuestro prota se confunde ya que este supuesto maestro se arrodilló ante él fácilmente. En eso llega el anciano Lee y nuestro prota al verlo pregunta por las compañeras. Este toma compostura y cuenta que las dejó a salvo. Pero cambiando de tema, no esperaba que sometiera tan fácilmente al señor de la ciudad. Mientras cuenta sus fechorías de todos estos años, pensando habla de que debe encontrar una razón para que este demonio lo mate. Por otra parte nuestro prota comprende lo que quiere decir y pensando se pregunta si debería de hacerlo. De repente alguien los interrumpe y mientras habla de que él se encargará, vemos como un gran número de cultivadores negros aparecen. Mientras el anciano los reconoce, habla de que son la alianza de sangre, mientras no puede creer que en verdad sean ellos. El líder de estos cuenta que una vez fue apreciado por la emperatriz, que al estar a cargo se aprovechó de su mando y engañó a muchos superiores y subordinados. También cuenta que después de que derrocaran a los 9 grandes maestros, la emperatriz Fengxi vino a pedirle su ayuda,
pero que él simplemente la traicionó y filtró su paradero para atraparla, mientras habla de que él es un traidor del pasado y del presente. Menciona que lo juzgará hoy en nombre de la alianza de sangre, que por esto lo sentenciará a un corte limpio y directo. Mientras nuestro prota se sorprende por esto, los otros simplemente agradecen por ayudar a erradicarlo, que a partir de ahora estarán encantados en ayudarlo si los necesita. Esto no interesa a nuestro prota, quien todo enfadado los empieza a maldecir y a insultar, pero pensando espera molestarlos para que ellos lo maten ahora. En eso uno de los hombres misteriosos trata de intervenir, pero el jefe calmándolo le dice que no deben ser impulsivos, mientras nuestro prota continúa dándoles palabras fuera de serie. Los otros simplemente se despiden y esperan volverse a encontrar. Esto confunde a nuestro prota ya que después de tantos insultos estos simplemente se despidieron. Con esto en mente pregunta al anciano si conoce ese grupo. El otro afirma comentando que son unos antiguos, mientras cuenta que están en las tierras de Husuan. Cuenta que antes esta propiedad era de la dinastía Xiantian, que los 9 grandes maestros conspiraron para usurpar el trono y establecer su nueva dinastía, Husuan. Cuenta que estos hombres de negro eran la alianza de sangre, dirigidos por el linaje leal de la dinastía Xiantian, que su propósito era derrocar a la nueva dinastía y hacer crecer el linaje de la dinastía Xiantian. Nuestro prota escucha y pregunta si estas personas ayudan a la dinastía Xiantian. El anciano lo corrige y cuenta que ese grupo solo es un grupo de mafiosos que contrabandean, que está seguro de que ni siquiera saben el significado de Xiantian. Nuestro prota escucha y comprende que esos hombres tienen algo con este anciano, mientras habla de que debería involucrarse en su problema para poder morir. Comenta que incluso se atrevieron a matar al señor de ciudad. Mientras se pregunta del por qué no fue él quien tomó ese destino, de repente tiene una idea y comprende que si los molesta estos lo buscarán para matarlo. Mientras se imagina su final comprende que si los provocan no tendrá escapatoria. Con esto en mente pregunta si conoce la fortaleza de estos hombres de negro. El anciano menciona conocerlo, pero pregunta del por qué quiere saberlo. Nuestro prota por otra parte lo sorprende y maniáticamente habla de que arruinaron sus buenas intenciones, que quiere cobrarles esta deuda. El anciano se sorprende y mientras lo malinterpreta por completo, señala en una dirección mencionando que la fortaleza de esos hombres está en la ciudad de Yusa, a 100 millas al este. Tras esto habla de que lo guiará y hará que estos bandos se enfrenten. Mientras recuerda sus fuerzas se pregunta quién de los dos ganará en un combate. Tras escuchar la dirección nuestro prota agradece y se despide del buen anciano. El otro en cambio sorprendido pregunta si acaso planea ir solo a ese lugar. Nuestro prota afirma comentando que no quiere involucrarlos en sus problemas. Pero pensando habla de que solo quiere ir a ese lugar para que lo maten, que no quiere arrastrarlos con él. Tras esto el anciano pregunta del por qué quiere convertirse en enemigo de la alianza de sangre. Nuestro prota toma compostura y cuenta que solo quiere investigar, que quiere ver si estos son los malos. Pensando habla de que en realidad solo quiere ir a morir de una manera tranquila. Estas palabras sorprenden al anciano, quien se pregunta si acaso este demonio quiere hacer justicia. Mientras habla de que deben eliminar el mal, comenta que por esto deben separarse y no ir a un lugar peligroso. En eso el anciano lo detiene y mientras habla de que él no está familiarizado con las cosas comunes, comenta que él está dispuesto a avanzar con él y ayudarlo. Pero pensando sabe que tiene algún plan macabro, por lo que debe observarlo atentamente y ver sus planes. Mientras pregunta por su opinión, pensando habla de que debería hacer que la alianza de sangre y este demonio peleen a muerte. Mientras nuestro prota acepta, no puede creer que lo diga solo para ayudarlo. En eso son interrumpidos y mientras las discípulas preguntan por su condición, Yao Buhui cuenta que se preocuparon al ver la gran explosión, que por esto vinieron a ver cómo estaban, mientras pide disculpas por desobedecerlo. El maestro la tranquiliza y le cuenta que el gran señor Nie planea irse de la ciudad, que ellos lo seguirán por lo que deben prepararse. Mientras ambas discípulas acceden a sus palabras. Al siguiente instante escuchan un ronquido. Mientras el hijo del señor de la ciudad despierta, nuestro prota se sorprende y no esperaba olvidarse de este tipo. En eso la demonio burro lo patea y mientras este cae junto al cadáver, al siguiente instante se sorprende al ver que es su padre. Mientras pide que no juegue y se levante para jugar con él. El anciano le pregunta si deberían de hacer algo. Nuestro prota habla de que solo deben dejarlo y esperar a que pueda sanar esta herida. Las otras no aceptan esto y la señorita Luciera habla de que ese bastardo la tocó. Nuestro prota no lo niega, pero habla de que sin la protección de su padre todos lo verán con otros ojos. Mientras residentes se acercan al lugar. Al siguiente instante observan el cuerpo del señor de la ciudad, mientras recuerdan todos los abusos que éste cometió contra el pueblo y de cómo su hijo se propasaba solo por tener la autoridad de su padre. Hablan de que ya nadie lo protegerá, que podrían hacerlo pagar por todo lo que hizo. Así mientras se acercan con armas en la mano, vemos que lo rodean y se preparan para darle una paliza. Mientras nuestro grupo decide retirarse, nuestro prota habla de no poder juzgarlo.
por lo que dependerá si vive o muere al recibir esta paliza. Al día siguiente, mientras estos abandonan la ciudad, nuestro prota pregunta si conoce la ciudad de Yusa, si conoce la base de la Alianza de Sangre. El anciano Lee habla de que en ese lugar está la fortaleza de esta organización y que sobre la ciudad recuerda que hay un maestro experto en ese lugar. Pero pensando sabe que este demonio va a ese lugar para obtener subordinados. Que si es el caso tomará medidas y se encargará de estos dos bandos. Al escuchar esto nuestro prota pregunta si este maestro está al mismo nivel que el señor de la ciudad que fue asesinado. El anciano Lee le dice que no, comentando que este es más poderoso. Nuestro prota se alivia y espera que sea así. Por otra parte el anciano recuerda esa explosión y no esperaba que este demonio pudiera tener artefactos tan poderosos, mientras habla de que deben ayudarlo a descubrir la verdadera fuerza de este demonio. Recuerda que en esa ciudad está el antiguo dueño de la aldea quien era un aliado leal. Mientras se pregunta si aún estará vivo, habla de tener muchas ganas de querer visitarlo. En eso nuestro prota lo molesta y mientras este menciona estar bien, pide continuar ya que aún les falta 100 millas que recorrer, que no garantiza de que no encontrarán ladrones en el camino. Pero de pronto alguien los llama y mientras pide ayuda de los amigos, nuestro prota no puede creer que este anciano solo con pronunciar ladrones ya hayan encontrado a una persona asaltada. Por otra parte el viajero solo muestra una sonrisa. Mientras habla de que bandidos le robaron todo, se alegra de haberlos encontrado y no morirse de hambre, mientras nuestro prota solo sonríe, pensando no puede creer que hayan encontrado un muerto de hambre. Al mismo tiempo la discípula menor se molesta por haberse acabado las provisiones, mientras la persona misteriosa lo halaga, pregunta si no quieren llevarlo para que pueda mostrarles el camino. Nuestro prota se disculpa y mientras trata de rechazarlo, pensando habla de que debe evitar estorbos, que debe priorizar su asesinato por lo que no es conveniente llevarlo. Mientras el otro ruega para que no lo abandonen, pide que confíe ya que no es una mala persona. Nuestro prota comprende y pregunta qué sabe hacer. Esto interesa al otro quien rápidamente cuenta ser de la ciudad Yusa, que es un hombre de negocios y con buenas conexiones. Nuestro prota comprende y pregunta si conoce la fuerza de la Alianza de Sangre en esa ciudad. Esta pregunta sorprende al viajero, quien pregunta si acaso tienen algún rencor con esa Alianza de Sangre, mientras habla de que son grandes oponentes. Cuenta que ni siquiera el señor de la ciudad se atreve a enfrentarlos. Nuestro prota se molesta con su respuesta y le dice que si no planea contarle no lo llevarán. El otro se disculpa y cuenta que esta Alianza de Sangre es una organización que sigue a la dinastía Xiantian, que a la cabeza naturalmente estaba la emperatriz Fengxi, pero que debido a su desaparición los dos santos el sol y la luna tomaron el mando. Así mientras continúa. Vemos que al siguiente instante el anciano Lee lo silencia y pide que solo diga por el encargado de la ciudad. Este comprende y cuenta todo lo que sabe, mientras charlan por un momento. Al final nuestro prota decide confiar en su información, el otro se alegra y como agradecimiento espera que pueda leerles la fortuna. Mientras saca un artículo extraño confiesa que puede adivinar el futuro, mientras hace movimientos extraños. Vemos que las discípulas no lo creen ya que fue emboscado por bandidos. Tras hacer esto nuestro prota pregunta por lo que puede ver. Este sin pelos en la lengua comenta que su camino estará todo despejado. Pero vemos que al siguiente instante repentinamente todo cambia. Más tarde tras refugiarse de la lluvia, nuestro prota lo maldice ya que los corrompió con su maldición, mientras el anciano le sugiere dejarlo para no retrasarse. Nuestro prota lo piensa y recordando toda la información que les dio, habla de que no puede dejarlo atrás. También sabe que con su maldición fácilmente podría conseguir lo que quiere. Con esto en mente lo calma y pide darle otra oportunidad. El anciano lo escucha pero pensando sabe que debe tener algún plan macabro para este sujeto. Mientras observa la situación se convence de que debe de ser así. Mientras la llovizna no se detiene. Vemos que en el interior estos dispusieron a descansar. Con el transcurso del tiempo el sujeto misterioso abre los ojos y levantándose para salir, vemos cómo sigilosamente abandona el lugar. Ya en las afueras se detiene y al siguiente instante alguien se presenta ante él. Mientras pregunta por la situación, este pregunta si acaso aún duda de sus habilidades. Dicho esto pide que no se preocupe ya que su infiltración fue exitosa. Mientras revela su verdadera identidad, habla de que en unos días les revelará toda su identidad sin ocultarles nada. Tras esto el compañero habla de no querer desconfiar, pero le preocupa que este sujeto sea perjudicial para la Alianza de Sangre, que no debe ser descuidada y saber todo de él. La mujer pide que no se preocupe, comentando que la fuerza de este joven seguramente está al par de los expertos de la dinastía Hyusuan. El otro no lo niega, por lo que espera que haga bien su trabajo ya que deben saber si es enemigo o aliado. Por otra parte la mujer comprende y le dice que si cumplen con el dinero, no habrá nada que ella no pueda investigar. Dicho esto pregunta si acaso no recuerdan que les mencionó que Jia Renji domó a la bestia de piedra. El otro escucha y le cuenta que cuando fueron a esa ciudad vieron como esta bestia también estaba muerta.
Esto sorprende a la mujer, quien pensando recuerda que con la ayuda de esa bestia aumentaba enormemente tu poder, pero que aún así fue eliminado fácilmente de un golpe. Con esto sabido habla de que regresará para no levantar sospechas, que se contactará con ellos una vez termine de explorar, mientras el otro advierte de que no juegue con ellos. Esta lo calma comentando que les dará buenas noticias. En eso vemos llegar a la pequeña Sistema, quien no puede creer que quieran indagar en los detalles de su maestro, mientras habla de que cuando llegue el momento este les dará una bofetada. Volviendo con la mujer misteriosa, esta habla de que no es parte de la alianza de sangre. Sin embargo, este joven Nie Xiaotian le es muy interesante, ya que pudo matar al señor de la ciudad de un solo golpe junto a su bestia. Mientras tiene conjeturas, de repente siente un gran escalofrío. Tras sentir esto, rápidamente ingresa mencionando que recuperará energía. Ya a la mañana siguiente, nuestro prota practica y recuerda que perdieron mucho tiempo debido a las lluvias. En eso es interrumpido por el viajero y nuestro prota, al verlo, pregunta por el tiempo que falta para llegar a la ciudad. Este habla de que están cerca, por lo que primero descansarán en una aldea cerca para luego llegar a la ciudad. Nuestro protagonista acepta sus palabras. Pero al siguiente instante de repente escuchan un fuerte grito. Mientras la señorita Lucier sale a toda velocidad, rápidamente pregunta si va practicando. Nuestro prota le dice que sí, preguntando si quiere aprender. La otra se maravilla y pregunta si puede hacerlo, mientras la hermana mayor trata de decirle que no podrá hacerlo. La menor se disculpa comentando que ya tiene un maestro y no podrá seguirlo. Nuestro prota la corrige y mientras habla de que solo le enseñará algo básico, comenta que solo le mostrará la técnica de boxeo de su ciudad natal. Esto sorprende a los compañeros y nuestro prota, comentando que no podrá enseñarle mucho, espera que pueda aprender algo. En eso la señorita mayor lo detiene y pregunta si también puede aprender. Nuestro prota no le ve el problema, por lo que al siguiente instante todos empiezan a practicar, mientras los otros solo pueden observar a la distancia. Al siguiente instante el viajero queda sorprendido, ya que observa que con solo practicar ambas discípulas aumentaron de nivel. Mientras ambas sienten como una gran energía circula por sus cuerpos, el viajero no puede creer que hayan aumentado de nivel con solo practicar, mientras habla de que es imposible. Se pregunta si acaso es un maestro de 10 hojas, así tiene varias conjeturas, y el anciano Li, sin desaprovechar esta oportunidad, habla de que también debe aprender esta técnica. En eso nuestro prota observa la condición de las señoritas y mientras estas hablan de que la técnica es poderosa, mencionan que después de practicarla se iluminaron. Nuestro prota comprende, pero pensando no esperaba que los cultivadores ni siquiera pudieran seguirle las técnicas de su mundo. Al mismo tiempo el anciano se lamenta ya que no pudo ascender al igual que sus discípulas. Mientras habla de que debió de pensar que esto pasaría, no puede creer que haya perdido 100 millones en un segundo. Más tarde, mientras estos continúan, el viajero cuenta que están a punto de llegar a la pequeña aldea Kiji. Nuestro prota observa y ve que esto pareciera más como un refugio. El viajero lo contradice y mientras habla de que está construida a los pies de la montaña, menciona que en realidad es una pequeña ciudad. Así cuenta que este lugar fue creada hace 1000 años, que debido a un espíritu heroico quien protegía a los débiles de los fuertes se estableció este lugar, mientras cuenta que con el tiempo fue creciendo hasta llegar a esta escala. Nuestro prota no esperaba de que tanto proteger creciera tanto. También sabe que en este lugar debe haber un maestro el cual podría matarlo. Mientras habla de que podría enojarlo y hacerlo enloquecer, rápidamente se calma ya que no puede corromper a una persona amable. En eso la señorita mayor pregunta al maestro si le pasa algo. Este rápidamente la calma, pero pensando recuerda que en este lugar fue salvado por el señor de la ciudad, que cuando fue perseguida este anciano la salvó y la defendió. En eso nuestro prota lo llama y mientras habla de que descansarán en este lugar, tanto maestro como discípula agradecen por la consideración. Poco después, mientras caminan por la pequeña aldea, de repente habitantes empiezan a hablar sobre la fiesta de cumpleaños número 1700 del maestro Q, que escucharon de que los 9 grandes maestros le enviarían un regalo especial. El anciano Li escucha y se pregunta por sus motivos, ya que recuerda que cuando estos atacaron fue el maestro Q quien se levantó para detenerlos. Mientras comprende que hay algo oculto detrás de esto, habla de que debe encontrar la oportunidad y reunirse con este viejo maestro. Más tarde en la posada, mientras las discípulas se preguntan por el maestro, vemos que este se dirigía a la mansión del maestro Q. Al mismo tiempo, en dicha mansión, este maestro recuerda el pasado y no esperaba que aún siguiera viviendo sin preocupación. Mientras habla de que ahora sus descendientes se unieron a los usurpadores. No esperaba que estos maestros conspirarán para usurpar el trono. De repente alguien lo empieza a llamar y mientras habla de que él lo ayudó a escapar en aquel momento, este se sorprende y la otra parte saludando menciona que vino a darle sus respetos. Así vemos que se trataba de la emperatriz de Xiantian. El maestro Q cae rendido y no puede creer que sea ella.
mientras la emperatriz lo calma pidiendo que se levante, pregunta cómo ha estado y del por qué está tan herido, mientras el anciano cuenta lo que pasó. Menciona que aunque pudo bloquearlos en ese entonces perdió su fuerza. La emperatriz se disculpa y mientras habla de que gracias a él pudo escapar, menciona que no puede simplemente olvidarlo. El maestro la calma y cuenta que es una pena de que sus descendientes se hayan confabulado con los 9 maestros, que es una lástima ya que ahora también va bajo arresto en su domicilio. En eso empieza a voltear la cabeza y al no ver nada rápidamente pide a la emperatriz que se acerque. Tras esto le confiesa que aún guarda un gran secreto, menciona que por esto los 9 maestros no lo tocaron y lo dejaron vivir, mientras le revela que este secreto está relacionado con la sobrevivencia de la dinastía. Vemos que pasan las horas y en la posada no puede creerlo, mientras preguntan si le pasa algo, la discípula Lucier pregunta si acaso le hizo mal la comida, el maestro se disculpa e indica estar bien, pero recordando las palabras del maestro no esperaba que guardara ese gran secreto incluso aceptando dispuesto a estar inútil. En eso nuestro prota lo calma y pregunta si tiene algo en el corazón, pregunta si quiere contárselo para compartir sus preocupaciones. El anciano Lee se disculpa e indica que no es nada. Para sorpresa nuestro prota pregunta si acaso alguien de este pueblo le hizo infeliz, esta pregunta sorprende al anciano, quien sorprendido pregunta de cómo lo supo. Nuestro prota cuenta que en estos días lo vio con una expresión rara cuando hablaban de esta aldea, que por esto pensó que tenía un problema. Mientras el anciano se sorprende, no esperaba que sus asuntos fueran descubiertos tan fácil por él, así cuenta que su problema es con un viejo amigo, que se volvió un inútil por el bien de la dinastía pero que ahora no puede verlo soportar esto, que le preocupa y le gustaría ayudarlo. Mientras le cuenta todo lo que pasó, pensando habla de que le contará todo sobre su situación del maestro, en eso las discípulas no lo aceptan y mientras hablan de que quieren ayudar. El maestro las detiene ya que ellas con su nivel simplemente serán un estorbo, mientras habla de que no podrán enfrentarlos, también sabe que la enfermedad del maestro no puede ser curada. Nuestro prota lo detiene e indica que tal vez tenga un método. Esto sorprende al anciano y nuestro prota pide que lo presente para ver cómo está, pero pensando menciona que quiere conocer a esas personas quienes lo dejaron así, que tal vez solo así pueda encontrar lo que quiere, mientras el anciano agradece en nombre del maestro Q. Pensando no esperaba que él estuviera dispuesto a ayudarlo. Mientras habla de que tal vez estuvo equivocada con él, se pregunta si en serio salió de su residencia para ayudar a los demás, nuestro prota lo detiene y mientras cuenta que se quedarán por un tiempo en este pueblo, pide al nuevo compañero que continúe ya que no debe involucrarse en problemas de cultivadores. El otro accede pero pensando no esperaba que quisiera enfrentarse a la aldea Kyuji, con esto sabido habla de que debe informar de esto a la Alianza de Sangre. En eso la señorita menor pregunta del cómo se infiltrarán, nuestro prota habla de que será fácil ya que escuchó de los transeúntes que en unos días se haría un banquete de cumpleaños, que aprovecharán ese momento para entrar. Días después tras llegar al cumpleaños del maestro Q, presentes empiezan a hablar de la historia que lleva, mientras hablan de que en el pasado lo golpearon y ahora celebran su cumpleaños. No puede creer que incluso el hijo del maestro charle tan tranquilamente con sus enemigos, soltando un suspiro no puede creer que haya criado a un hijo tan inútil, mientras habla de que en unos años todos se convertirán en perros fieles. Al siguiente instante vemos que recibe una dura patada, el guardia mencionando lo que dijo pregunta si acaso cree que los 9 grandes maestros están haciendo mal, mientras el hijo del maestro trata de calmar su ira, pide que no se moleste y mejor entre a tomar una copa con él. El otro accede pero antes de ingresar habla de que le dará una paliza. Momentos después mientras recogen al compañero, vemos que nuestro protagonista vio todo esto. Pensando habla de que es perfecto ya que es el tipo de persona que va buscando para que lo mate. Por otra parte el anciano Lee se lamenta, pero agradece ya que si en ese entonces no lo hubiera salvado él ya no estaría vivo, observando a nuestro prota espera que pueda ayudarlo a rescatarlo, que le gustaría que lo sanara para poder pagar algunos años de su deuda. Momentos después mientras el guardia pregunta por sus identidades, el anciano muestra el presente e indica que vinieron desde muy lejos para el cumpleaños del maestro Q. Mientras cuenta que son esferas marinas con una energía espiritual pura, pregunta si pueden entrar con esto para rendir homenaje. Tras no ver que quiera cooperar decide darle un presente por su ayuda, el otro se lo guarda y decide aceptar su ingreso, mientras nuestro grupo ingresa. Lucier no esperaba que fuera tan mañoso. Nuestro prota la calma y mientras le dice que solo eran esferas normales, le dice que siempre cuando tenga materiales podrá fabricarlos después. Esto sorprende a las señoritas quienes no pueden creer que sea tan increíble. Por otra parte el anciano Lee pensando habla de que ahora debe reunirlo con el maestro Q, que espera que pueda curarlo para no sufrir esta culpa. Al mismo tiempo volviendo con el señor de la ciudad,
Este pide al teniente Feng que no se preocupe, el otro accede pero pregunta si pudo descubrir el secreto del viejo maestro, que los 9 maestros dijeron que ya no tenían paciencia por lo que no les importaría que éste pasara a la historia. El señor de la ciudad lo calma y mientras pide un poco más de tiempo, habla de que definitivamente hará hablar a su padre. El teniente accede y le dice que primero irá a investigar sobre la muerte de Jia Renji, que si en ese tiempo no descubre nada sobre el tesoro secreto no lo culpe por ser despiadado. El señor de la ciudad comprende pero en ese instante lo empiezan a llamar, mientras este pregunta por el escándalo. El subordinado informa de un regalo las cuales son muy valiosas, mientras habla de que quiso informárselo de inmediato. El señor de la ciudad los inspecciona y pregunta del por qué hace tanto escándalo por unas esferas pequeñas. Tras ver detenidamente ve que estas poseen energía espiritual pura, que si las absorbiera fácilmente avanzaría varios niveles. Con esto en mente pregunta si es la única bolsa. Pero pensándolo maldice ya que con su revelación el teniente se las arrebatará. Mientras el subordinado informa que en realidad son 2 bolsas, menciona que la otra lo enviaron directamente a la mansión. Esto sorprende al señor de la ciudad, quien no esperaba que pensará lo mismo. Así al siguiente instante muestra el presente y espera que le dé unos días más, pero pensando espera que los tome y se marche, que la otra bolsa lo usará y mejorará su cultivo, mientras habla de que las absorberá para ascender a maestro de una flor. Cuenta que una vez lo haga podrá encontrar el paradero del tesoro que tanto buscan, que una vez lo haga podrá proteger esta mansión de los 9 grandes maestros. En eso el teniente se sorprende y recuerda que según su información, Jia Renji fue asesinado por el dueño de estas esferas. Furioso no esperaba encontrar al responsable tan pronto, mientras habla de que lo quiere ver, promete que no lo volverá a dejar respirar más. Con esto llegamos al final del video. Comentar que es una obra que aún va en emisión con un total de 32 capítulos hasta la fecha. Comenta qué te pareció y nos vemos en un próximo video.